Un dato sorprendente para arrancar esta charla que te dejará pensando en serio. Mientras estás cómodamente en tu cama, preparándote para un viaje al mundo de la ciencia y el sueño, la red de células nerviosas dentro de tu cuerpo es tan vasta, tan inmensa, que si pudiéramos desplegar todas las neuronas que posees y ponerlas una al lado de la otra, la longitud combinada de ese cableado biológico daría para darle 4 veces la vuelta completa al planeta Tierra. Imagínate eso, un circuito intrincado que te define, un cableado microscópico que te permite pensar, sentir, moverte, recordar y, por supuesto, dormir. Bienvenidos a Duerme Conciencia, el lugar donde las verdades más impactantes y asombrosas del universo se mezclan con el arrullo de la noche para llevarte a un descanso profundo y reparador. Si te encanta que tu mente vuele la cabeza con conocimiento de vanguardia, suscríbete, activa la campanita para no perderte ni una sola entrega de este colosal guión. Déjanos un me gusta si este dato te ha parecido tan alucinante como a mí, y comparte esta experiencia con aquellos que, como tú, disfrutan de aprender mientras sus párpados se cierran. Hoy vamos a sumergirnos en el cosmos personal que yace justo debajo de tu piel, el sistema nervioso. Si piensas en el cuerpo humano como la máquina más compleja y sofisticada jamás creada, el sistema nervioso central es, sin duda alguna, la unidad central de procesamiento, la CPU, que no solo ejecuta programas, sino que los escribe, los edita y los mejora constantemente. Este sistema es la razón de ser de tu existencia consciente e inconsciente. Sin él, serías simplemente un montón de células sin propósito ni coordinación, una estructura inerte sin chispa. Empecemos con la pieza estrella, la joya de la corona, ese órgano gelatinoso que pesa alrededor de 1.400 gramos, pero que consume una cantidad desproporcionada de recursos para mantenernos activos: el cerebro. Te lo digo sin rodeos, este no es solo el órgano más grasoso de todo tu organismo, pues cerca del 60% de su composición es grasa, ácidos grasos cruciales que optimizan su funcionamiento, sino que es una central de energía de altísimo consumo. Piensa que tu cerebro típico, ese que te permite seguir esta conversación, representa apenas el 2% del peso corporal total, pero devora el 20% del oxígeno y de la energía calórica total que consumes. Es una bestia metabólica, un motor de alta eficiencia que nunca se apaga, ni siquiera cuando duermes. De hecho, aquí viene otra pincelada que te hará cuestionar la quietud de tus noches. Mientras estás sumergido en el sueño, tu cerebro, lejos de estar inactivo, está en uno de sus momentos de mayor actividad. Durante las fases del sueño, especialmente en la fase REM, la actividad eléctrica cerebral puede ser tan intensa o incluso más frenética que durante la vigilia. Es en ese periodo donde tu mente se dedica a la consolidación de la memoria, a la reparación neuronal y, de manera fascinante, a la eliminación de toxinas. Hay un sistema especial, el sistema linfático, que se activa durante el sueño profundo para barrer y desechar los residuos acumulados durante el día. Es como si el cerebro se diera una limpieza nocturna profunda para mantener su eficiencia al máximo. Volviendo a la velocidad, la información que se genera y transmite en tu sistema nervioso periférico no es cosa de caracoles. Cuando, por ejemplo, acercas tu mano accidentalmente a una superficie muy caliente, el impulso de dolor que viaja desde los receptores de tu piel hasta tu encéfalo y la orden de retirada que vuelve a tus músculos se produce a velocidades impresionantes. Estamos hablando de que las señales nerviosas pueden alcanzar hasta los 431 km por hora o incluso más en las fibras mielinizadas. Esto es 8 veces la velocidad punta del atleta más rápido del mundo. Piensa en la inmediatez de la sensación, en cómo retiras el dedo antes incluso de que tu conciencia tenga tiempo de procesar completamente la quemadura. Esa asombrosa rapidez es la que te mantiene a salvo y es un testimonio palpable de la maravilla de tu arquitectura biológica. Ahora, concentrémonos en los ladrillos fundamentales de esta superestructura, las neuronas. Se estimaba clásicamente que poseíamos unos 100.000 millones, pero estimaciones más recientes de neurocientíficos de vanguardia sugieren una cifra ligeramente menor, más que cercana a los 86.000 millones. Pero, seamos honestos, la cifra exacta es menos importante que el concepto. Imagina, en una porción de tejido cerebral del tamaño de un simple grano de arena,
hay aproximadamente 100.000 neuronas interconectándose con otras 1.000 millones de uniones sinápticas. 1.000 millones de comunicaciones posibles en un espacio tan diminuto. Cada neurona, una estrella solitaria en esta galaxia interna, es capaz de generar hasta 1.000 impulsos nerviosos por segundo, estableciendo conexiones sinápticas que pueden contarse por decenas de miles con otras células nerviosas. Es esta inmensa capacidad de interconexión y de respuesta ultra rápida la que dota a tu cerebro de una capacidad de almacenamiento de información virtualmente ilimitada. La ciencia sugiere que la potencial capacidad de almacenamiento de un cerebro humano funcional podría acercarse a un cuatrillón, es decir, 1.000 billones de conexiones. Esto es una cifra tan grande que excede nuestra comprensión intuitiva de la memoria y la capacidad cognitiva. Y hablando de conexiones, no podemos ignorar la danza molecular que ocurre en el espacio sináptico, ese diminuto hueco entre dos neuronas. Aquí es donde la electricidad se transforma en química y la química, de nuevo, en electricidad. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos que se liberan en este espacio para que el impulso nervioso salte de una neurona a la siguiente. El primero que se identificó hace más de 75 años fue la acetilcolina, una molécula que hoy sabemos que es esencial no solo para que tus músculos voluntarios se contraigan, sino también para regiones vitales de tu encéfalo, modulando la atención, la memoria y la plasticidad cortical. La sinapsis no es un simple interruptor de encendido y apagado. Puede ser excitatoria, aumentando la probabilidad de que la neurona receptora dispare su propio impulso eléctrico, o inhibitoria, disminuyendo esa probabilidad. Esta dualidad es fundamental, porque si todas tus neuronas se excitaran al mismo tiempo sin control, el resultado sería un caos, como un ataque epiléptico. Las sinapsis inhibitorias, que utilizan mensajeros como el neurotransmisor GABA, son cruciales para controlar la actividad neuronal, para ponerle freno al sistema y evitar la sobrecarga, garantizando que el flujo de información sea coherente y dirigido. El concepto de plasticidad cerebral, esa increíble capacidad del sistema nervioso para cambiar y adaptarse a lo largo de toda tu vida, ya no es un mito o una mera especulación. Es una realidad científicamente probada. Tu cerebro no es una estructura fija, sino un escultor constante de sí mismo. Cuando aprendes una habilidad nueva, ya sea a tocar el piano o a hablar un idioma diferente, lo que ocurre a nivel microscópico es que las sinapsis entre las neuronas relevantes se fortalecen. Este fenómeno se llama potenciación a largo plazo o LTP, por sus siglas en inglés, y es considerado el mecanismo celular fundamental del aprendizaje y la memoria. Por el contrario, la depresión a largo plazo o LTD es el proceso opuesto, donde las conexiones que apenas se usan se debilitan, ayudando a que el cerebro se deshaga de la información innecesaria o poco relevante. Esta plasticidad es la heroína silenciosa detrás de la recuperación después de una lesión cerebral. Cuando una zona se daña, otras áreas del cerebro, aquellas que no han sido afectadas, tienen la asombrosa capacidad de asumir las funciones perdidas, estableciendo nuevas rutas de comunicación para compensar el daño. Es una red de apoyo interna, demostrando que la naturaleza ha dotado a tu sistema nervioso de una resiliencia impresionante, un auténtico milagro de la biología. Y aquí viene un dato de esos que te hacen reevaluar la importancia de la hidratación. Tu cerebro es 73% agua. Tan solo una pequeña deshidratación del 2%, algo que ocurre fácilmente con el simple acto de sudar durante un entrenamiento intenso, puede ser suficiente para que tu cerebro se encoja temporalmente. Esta contracción puede impactar directamente en tu atención, en la retención de la memoria y en otras funciones cognitivas esenciales. 90 minutos de sudoración sin beber son equiparables, en términos de encogimiento cerebral temporal, a lo que ocurre en un año de envejecimiento. Beber agua no es solo un acto de salud, sino una inversión directa en tu capacidad de pensamiento. Hablemos ahora de la espina dorsal del sistema nervioso central, el gran cordón conductor, la médula espinal. Este es literalmente el nervio más grande de todo tu organismo, una autopista de información que une el encéfalo con el resto del cuerpo, a través de 31 pares de nervios raquídeos. Esta estructura deja de crecer alrededor de los 4 años, mucho antes de que lo haga el resto de tu cuerpo, y es la encargada de los famosos actos reflejos. Imagínate de nuevo el ejemplo del calor. Cuando tocas la estufa caliente,
no esperas a que la señal llegue a las áreas cognitivas superiores de tu cerebro para tomar la decisión. El circuito de la señal entra a la médula espinal y allí mismo se procesa la orden de retirada, enviando la respuesta motora a la mano en un microsegundo, creando un circuito de supervivencia ultra rápido que evita daños mayores. Esta priorización de la supervivencia se refleja incluso en los receptores de tu piel. Por cada centímetro cuadrado de tu piel, la capa exterior que te separa del mundo, tienes alrededor de 200 receptores específicos para el dolor, conocidos como nociceptores. En contraste, solo posees 15 receptores para la presión, 6 para el frío y apenas 1 para el calor. La naturaleza te ha diseñado con una hipersensibilidad al dolor porque es la señal más crítica, la que te advierte de un daño inminente. El dolor, aunque desagradable, es un sistema de alarma que te salva la vida una y otra vez, y es el sistema nervioso el que lo orquesta con esta desproporción cautelosa. Si seguimos explorando el cerebro, encontramos que está dividido en dos grandes mitades, los hemisferios, que están permanentemente comunicados por un haz de fibras nerviosas densas llamado cuerpo calloso. Es a través de esta gruesa carretera de comunicación que los mensajes saltan de un lado al otro. Curiosamente, cada hemisferio controla, en general, el lado opuesto del cuerpo. El hemisferio derecho, que a menudo se asocia con el pensamiento creativo, la imaginación y las habilidades artísticas, se encarga de la parte izquierda de tu organismo, mientras que el hemisferio izquierdo, típicamente ligado a la lógica, el lenguaje y el razonamiento, se ocupa del control de la parte derecha. Aunque esta división es una simplificación, la interconexión es total y constante. En las profundidades del cerebro, encontramos estructuras que son verdaderos pilares de tu vida emocional y funcional, agrupadas en el llamado sistema límbico. Allí reside el hipotálamo, una glándula diminuta pero poderosa que controla mucho más que tus emociones. Es el termostato de tu cuerpo, regulando la temperatura corporal y también el controlador maestro de funciones vitales como el hambre, la sed y el ciclo de sueño-vigilia. Cerca de él, el hipocampo es la estructura donde se forjan y se envían a guardar los recuerdos a largo plazo. Piensa en el hipocampo como el bibliotecario principal de tu cerebro, organizando las nuevas experiencias para que puedan ser recuperadas más adelante. Si el hipocampo se daña, la capacidad de formar nuevos recuerdos se ve comprometida de manera severa. Y finalmente, el tálamo, que actúa como una especie de portero de la información sensorial. Casi todos los mensajes sensoriales que vienen de la médula espinal y se dirigen al cerebro pasan primero por el tálamo, que decide a qué área cortical deben ir para ser procesados. Es un centro de retransmisión esencial que dirige el tráfico de información para asegurar que tu experiencia del mundo sea coherente. Estamos apenas arañando la superficie de este universo. Este sistema, con sus miles de millones de neuronas y trillones de conexiones, es el responsable de que tengas una mente, de que puedas reflexionar sobre tu propia existencia y de que, al final de este guión, te rindas al sueño, el proceso reparador que reinicia toda esta maquinaria. La belleza de la neurociencia es que cada nuevo descubrimiento es un acercamiento a comprender lo que realmente significa ser tú, un ser humano consciente, pensante y soñador. No te alejes, porque en la próxima entrega exploraremos cómo la química de tu cerebro, esa sopa de neurotransmisores, moldea tu estado de ánimo, tus decisiones y, por supuesto, tu descanso nocturno. Hemos recorrido el vasto mapa del sistema nervioso, admirando la increíble arquitectura de sus células, la velocidad de sus señales y su capacidad intrínseca de autoconstrucción. Esa maravillosa plasticidad que te permite cambiar, aprender y sanar. Ahora, toca adentrarnos en la alquimia interna que moldea tu realidad momento a momento. La profunda influencia de la química cerebral. El sistema nervioso central no funciona solo con electricidad. Sus impulsos eléctricos son constantemente traducidos y modulados por un complejo repertorio de neurotransmisores, que son, en esencia, los mensajeros moleculares que dictan si estás motivado, si sientes placer, si estás calmado o si debes dormir. Comencemos con el mensajero del bienestar por excelencia, un químico que a menudo se asocia con el buen humor, la regulación emocional e incluso tiene un papel crítico en el apetito y la digestión, la serotonina. Se le conoce popularmente como el neurotransmisor de la felicidad, y con justa razón. Es una molécula que modula el estado de ánimo, pero su importancia va mucho más allá.
Piensa que un desequilibrio en sus niveles se ha vinculado directamente con la sintomatología depresiva y ansiosa. Para que te hagas una idea de su relevancia fuera de la cabeza, grandes cantidades de serotonina se encuentran realmente en tu tracto gastrointestinal, donde ayuda a regular el movimiento intestinal, afectando directamente si experimentas estreñimiento o diarrea. Es un claro ejemplo de cómo la neuroquímica de tu cerebro y tu intestino están intrínsecamente conectados, un eje de comunicación bidireccional que los científicos denominan muy apropiadamente el eje intestino-cerebro. En el contexto del sueño, la serotonina juega un papel doble y fascinante. Es un precursor directo de la melatonina, la hormona que regula tu ritmo circadiano, esa especie de reloj biológico interno que te indica cuándo es momento de ir a descansar. Por lo tanto, si tus niveles de serotonina no son adecuados, se puede afectar la producción de melatonina, desajustando tu ciclo de sueño-vigilia. Este es un dato clave para entender que un buen estado de ánimo durante el día, a través de la serotonina, es, a menudo, el prólogo de una noche de descanso reparador. Por otro lado, tenemos a la dopamina, el químico de la recompensa y la motivación, ese motor interno que te impulsa a buscar el placer y a repetir acciones que te resultan satisfactorias. La dopamina se sintetiza a partir de un aminoácido llamado tirosina y es esencial para el control de tus movimientos motores, la toma de decisiones, la velocidad de procesamiento y, por supuesto, la sensación de euforia y excitación. Cuando haces algo que disfrutas, ya sea comer un postre delicioso, escuchar tu canción favorita o alcanzar una meta, tu cerebro libera dopamina, reforzando ese comportamiento y motivándote a repetirlo. Pero la dopamina, como cualquier químico poderoso, debe estar en equilibrio. Su estrecha relación con el sistema de recompensa del cerebro la convierte en una pieza central en la comprensión de los comportamientos adictivos. La búsqueda de sustancias o actividades placenteras está a menudo impulsada por una liberación desregulada de este neurotransmisor. Curiosamente, la dopamina también está implicada en el aumento del estado de alerta y la atención, y sus niveles adecuados son necesarios para la memoria y el aprendizaje. En el ámbito del sueño, si bien la serotonina es precursora del descanso, la dopamina, al aumentar la vigilia y la motivación, debe disminuir para que puedas conciliar el sueño. Es un juego de balanza que tu sistema nervioso central debe gestionar cada noche. Y si hablamos de calmar el sistema, de reducir la actividad neuronal para evitar el caos, debemos mencionar al GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Este es el principal neurotransmisor inhibitorio de todo el sistema nervioso central, y su función es básicamente poner un freno. Se distribuye por todo el encéfalo y participa en cerca del 40% de las sinapsis de los vertebrados adultos. Es la molécula que genera la relajación, que disminuye la ansiedad y que facilita la llegada del sueño. Los fármacos más comunes para tratar la ansiedad, como las benzodiazepinas, funcionan amplificando la acción del GABA, logrando ese efecto sedante y ansiolítico que reduce la actividad neuronal excesiva. Técnicas como la respiración profunda o la meditación, prácticas que tú y yo asociamos con la calma, han demostrado científicamente ser capaces de aumentar la producción de GABA en el cerebro, ayudando a disminuir el estrés y a preparar el terreno para un descanso efectivo. Es la paz química en acción, un guardián silencioso que previene la sobrecarga y el pánico. Ahora, hablemos de una molécula que, aunque técnicamente es un neuromodulador más que un neurotransmisor clásico, juega un papel trascendental en la fatiga y el ciclo de sueño y es crucial para tu canal, la adenosina. Mientras permaneces despierto, la actividad de tu cerebro genera un subproducto químico que comienza a acumularse lentamente y esa sustancia es la adenosina. Cuanto más tiempo estés en vigilia, más adenosina se concentra en tu cerebro y es esta acumulación la que te produce esa sensación de cansancio, esa ineludible deuda de sueño que te empuja a dormir. La adenosina se une a receptores específicos, diciéndole a tus neuronas que es hora de reducir la marcha y prepararse para el descanso. Aquí es donde entra en escena una de las sustancias más consumidas en el mundo, la cafeína. La cafeína es, a nivel molecular, un antagonista competitivo de la adenosina. Imagina que la adenosina es la llave que encaja en la cerradura de la somnolencia. La cafeína tiene una estructura molecular muy similar, por lo que actúa como un impostor, uniéndose a esos mismos receptores pero sin activarlos. De esta manera, bloquea la acción natural de la adenosina.
El mensaje de fatiga simplemente no llega a transmitirse eficazmente y tú experimentas un estado de alerta y energía artificial. Pero ojo, la adenosina sigue acumulándose. Por eso, cuando el efecto de la cafeína desaparece, la somnolencia te golpea con más fuerza, porque la deuda acumulada de adenosina que estaba bloqueada libera su mensaje de golpe. Este mecanismo tiene efectos directos en la calidad de tu sueño, no solo en el momento de conciliarlo. El consumo de cafeína puede disminuir la cantidad de sueño profundo, la fase más reparadora, y prolongar el tiempo que tardas en caer dormido. La ciencia aconseja, para la mayoría de las personas, evitar la cafeína al menos 8 horas antes de acostarse, debido a que su vida media, el tiempo que tarda tu cuerpo en eliminar la mitad de la dosis consumida, puede ser prolongada y seguir actuando sutilmente, alterando la arquitectura de tu descanso nocturno sin que siquiera lo notes de manera consciente. Dejemos por un momento la química cerebral y dirijamos nuestra atención a esa parte de tu sistema nervioso que trabaja incansablemente sin que debas pensarlo, el sistema nervioso autónomo o SNA. Si el sistema nervioso central es el jefe ejecutivo, el SNA es el encargado de la gestión de la planta, el responsable de la homeostasis, de mantener el equilibrio interno de tu cuerpo. Esta división del sistema nervioso funciona de manera completamente involuntaria y automática, controlando tu respiración, tu ritmo cardíaco, tu digestión, la presión arterial, la temperatura corporal e incluso procesos sutiles como la sudoración y la erección del vello. El SNA se divide a su vez en 2 equipos que trabajan en oposición armónica, como el yin y el yang de tu fisiología, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema simpático es el encargado de activar las respuestas de lucha o huida. Piensa en él como el pedal del acelerador de tu cuerpo, la respuesta al estrés y a las situaciones de emergencia. Cuando se activa, por ejemplo, ante un susto o un peligro percibido, su respuesta es inmediata y total. Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ensancha tus vías respiratorias para maximizar la entrada de oxígeno, dilata las pupilas para mejorar tu visión y, lo que es muy interesante, inhibe las funciones no esenciales para la supervivencia inmediata, como la digestión y la micción. También estimula la liberación de energía almacenada en el hígado, dándote ese extra de fuerza para correr o luchar. Es el sistema que te prepara para la acción explosiva, el que te mantiene vivo en una crisis. Por otro lado, el sistema parasimpático es el encargado de las funciones de descanso y digestión. Este es el freno, el sistema que te permite restaurar y conservar energía. Su activación disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial, contrae tus pupilas, estimula la salivación y, de manera crucial, activa el tubo digestivo para procesar los alimentos y eliminar los residuos. Es el sistema que predomina cuando te sientes seguro, relajado o estás durmiendo. Su principal misión es la de restaurar los recursos y promover el bienestar a largo plazo. El secreto de una buena salud reside en el equilibrio entre estos 2 sistemas. Si estás constantemente bajo estrés crónico, tu sistema simpático está en hiperactividad, y esto tiene un costo fisiológico a largo plazo, contribuyendo a problemas como la hipertensión y la ansiedad. Poder modular conscientemente la balanza hacia el sistema parasimpático a través de la respiración controlada, por ejemplo, es una habilidad que el yoga y la meditación han aprovechado durante siglos y que la ciencia ahora valida como una herramienta efectiva para gestionar el estrés. Simplemente con una exhalación prolongada, activas vías parasimpáticas, disminuyendo tu ritmo cardíaco y promoviendo una sensación de calma que es esencial para prepararte para el sueño. La compleja interacción de estos 2 equipos es lo que permite a tu cuerpo adaptarse a cada situación. Por ejemplo, la regulación de tu presión arterial es una danza constante entre el simpático, que intenta aumentarla, y el parasimpático, que busca reducirla. Juntos, aseguran que la presión se mantenga en un rango óptimo, independientemente de si estás corriendo o recostado. Pero el sistema nervioso no se limita a las órdenes de tu cerebro y tu médula espinal. Existe una red de neuronas que a menudo se le llama el segundo cerebro, el sistema nervioso entérico o SNE. Este sistema está incrustado en las paredes de tu tracto gastrointestinal y contiene más de 100 millones de neuronas, más neuronas de las que tiene la médula espinal. Funciona de manera tan independiente que puede gestionar todo el proceso de la digestión, desde tragar hasta la excreción, sin recibir instrucciones directas de tu cerebro,
de ahí su apodo. El SNE no solo controla los movimientos peristálticos que empujan el alimento a través de tus intestinos, sino que también regula las secreciones enzimáticas y los niveles de flujo sanguíneo local. Pero lo más fascinante es su comunicación bidireccional con el cerebro principal. Este sistema intestinal produce o modula una gran cantidad de neurotransmisores, incluyendo la mayor parte de la serotonina de tu cuerpo. Hay evidencia científica creciente de que el estado de tu intestino, su microbiota y la salud de su sistema nervioso entérico pueden influir directamente en tu estado de ánimo, en el estrés y en algunas enfermedades neurodegenerativas, añadiendo otra capa de complejidad y asombro a la intrincada red que eres tú. La asombrosa complejidad de tu sistema nervioso nos lleva a considerar un componente que durante mucho tiempo fue relegado a un papel secundario, como simple pegamento o soporte para las neuronas, pero que la ciencia moderna ha puesto en su justo lugar: los gliocitos o células gliales. Estas células son tan abundantes, si no más, que las propias neuronas, y su rol va mucho más allá de un mero soporte estructural. Son, de hecho, los arquitectos silenciosos que mantienen la homeostasis, la salud y la operatividad de todo el tejido nervioso. Dentro del sistema nervioso central encontramos varios tipos de gliocitos, cada uno con una tarea altamente especializada. Los astrocitos son las células gliales más numerosas, y puedes verlas como las ingenieras de mantenimiento más importantes de tu cerebro. Proporcionan un soporte metabólico vital a las neuronas, entregándoles nutrientes esenciales y eliminando sus desechos. Además, regulan el flujo sanguíneo que llega a áreas específicas del cerebro, asegurándose de que las neuronas activas reciban siempre un suministro constante de oxígeno y glucosa. Pero lo que resulta más impactante es su participación en la formación de la barrera hematoencefálica, una especie de muro de contención altamente selectivo que protege tu cerebro de toxinas y patógenos que circulan en la sangre. Sin los astrocitos, esta barrera no podría funcionar de manera efectiva. También tienen la sorprendente capacidad de regular la sinapsis, limpiando el exceso de neurotransmisores después de que han cumplido su función, garantizando que la comunicación neuronal sea precisa y no se convierta en un ruido constante. Luego tenemos a los oligodendrocitos. Estos son los maestros aisladores del sistema nervioso central. Su función primordial es crear la vaina de mielina, una capa grasa y aislante que envuelve los axones de las neuronas, ese cable de alta velocidad del que hablamos. Esta mielinización es crucial. Permite que el impulso nervioso viaje a velocidades vertiginosas, lo que se conoce como conducción saltatoria. Si esta vaina se daña, como ocurre en enfermedades neurodegenerativas, el sistema nervioso sufre graves problemas funcionales porque las señales se ralentizan o se pierden por completo. Piensa en ellos como el aislamiento de un cable eléctrico, indispensable para la transmisión de energía. En el sistema nervioso periférico, esta función de aislamiento es llevada a cabo por las células de Schwann, que realizan el mismo trabajo de mielinización en los axones que se extienden fuera del cerebro y la médula espinal. Adicionalmente, las células de Schwann tienen un papel fundamental en la reparación. Tras una lesión en un nervio periférico, estas células guían el crecimiento del axón dañado, facilitando una regeneración que es mucho más limitada en el sistema nervioso central. Finalmente, encontramos a la microglia, que son los macrófagos o células inmunitarias residentes de tu cerebro. Son pequeñas, pero extremadamente voraces. Deambulan constantemente por el tejido nervioso, funcionando como la primera línea de defensa. Si detectan un daño, una infección o residuos celulares, se activan de inmediato para fagocitarlos, limpiando el área afectada. Son esenciales para la defensa, pero al igual que una respuesta inflamatoria en cualquier otra parte del cuerpo, si su activación es excesiva o se prolonga en el tiempo, pueden contribuir a la neuroinflamación crónica, lo cual es perjudicial para las neuronas sanas y se asocia con diversas patologías cerebrales. Es un equilibrio delicado entre protección y daño. El estudio de los gliocitos ha transformado la neurociencia, mostrándonos que el cerebro no es solo una red de neuronas, sino una compleja orquesta donde cada célula desempeña un rol activo en la modulación y el procesamiento de la información. Ahora bien, toda esta infraestructura, tanto neuronal como glial, está dedicada a una tarea fundamental: interactuar con el mundo. Esto nos lleva al fascinante proceso de la percepción sensorial,
la forma en que el sistema nervioso recibe, organiza e interpreta la información que inunda constantemente tus sentidos. No vives en el mundo directamente, vives en la interpretación que tu cerebro hace de él. Imagina la luz que te permite ver. No es el ojo el que ve, sino el cerebro. En tu retina, células especializadas, llamadas conos y bastones, actúan como transductores, transformando la energía luminosa en un impulso electroquímico. Esta señal viaja a través del nervio óptico hasta el tálamo, la estación de relevo sensorial del cerebro. Desde allí, la información visual se proyecta hacia la corteza occipital, situada en la parte posterior de tu cabeza. Esta es tu corteza visual primaria. Aquí es donde el patrón de impulso se traduce en líneas, colores y formas, y donde esa información se hace consciente, permitiéndote ver. Los daños en esta área, aunque el ojo esté perfectamente sano, pueden llevar a la ceguera cortical. El sentido del tacto, por su parte, es un sistema somatosensitivo increíblemente diverso. Tu piel está llena de diferentes tipos de receptores sensoriales, cada uno sintonizado para detectar distintas modalidades. Presión suave, vibración, dolor, temperatura. Cuando tocas algo, estos receptores envían la señal a la médula espinal y de allí al tálamo. Y finalmente a la corteza somatosensorial primaria, ubicada en el lóbulo parietal. Lo sorprendente es que existe una representación topográfica de tu cuerpo en esta corteza. Es decir, diferentes partes de tu cuerpo se mapean en áreas específicas de esta corteza, en lo que los científicos llaman el homúnculo sensorial. Una representación distorsionada donde las áreas con mayor sensibilidad, como los labios y las manos, ocupan un espacio desproporcionadamente grande en tu cerebro, evidenciando la importancia evolutiva de la manipulación y la comunicación táctil. La audición es otro milagro de la transducción. Las ondas sonoras son canalizadas por tu oído externo, amplificadas por los huesecillos del oído medio y convertidas en energía mecánica. Luego, en el oído interno, específicamente en la cóclea, esta energía mecánica mueve células ciliadas que, a su vez, generan los impulsos eléctricos. Esta señal auditiva viaja por el nervio auditivo y tras pasar por el tálamo, llega a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal. Tu cerebro es tan eficiente que no solo procesa el tono y el volumen, sino que utiliza las pequeñas diferencias en el tiempo que tardan las ondas en llegar a cada oído para localizar la fuente del sonido en el espacio. Una hazaña de cálculo que realizas de forma completamente automática. El único sentido que tiene una ruta diferente es el olfato. Las moléculas odoríferas se unen a receptores en la nariz y envían señales que, en lugar de pasar directamente por el tálamo, van directamente al bulbo olfatorio y luego a áreas del sistema límbico, como la amígdala y el hipocampo. Esta conexión directa es la razón científica por la cual los olores tienen un poder tan fuerte e instantáneo para evocar recuerdos y emociones intensas. Un aroma puede transportarte al pasado con más viveza que una imagen o un sonido, demostrando esa conexión íntima entre el olfato y las estructuras de la memoria y la emoción. Y es precisamente el sistema límbico el que actúa como el centro emocional y de la memoria de tu cerebro, donde las experiencias sensoriales se cargan de significado emocional. Dentro de este sistema, dos estructuras son de particular interés, especialmente en el contexto del sueño y la ciencia del descanso: el hipocampo y la amígdala. El hipocampo, con su característica forma de caballito de mar, es fundamental para la memoria explícita o declarativa, es decir, la memoria de hechos y eventos. Es una estructura crítica para el aprendizaje y la orientación espacial. Durante el sueño, particularmente en la fase de sueño profundo o sueño no REM, el hipocampo juega un papel esencial en la consolidación de la memoria. La ciencia ha demostrado que, mientras duermes, el hipocampo reproduce a gran velocidad los patrones de actividad neural que se registraron durante el día. Es un proceso de reproducción o replay que transfiere la información temporal de la memoria a largo plazo, almacenada en la corteza cerebral, haciendo que los recuerdos se estabilicen y no se olviden. De hecho, breves siestas de tan solo unos minutos han demostrado mejorar significativamente la retención de nueva información, un dato sorprendente que subraya la importancia de un descanso adecuado para el aprendizaje. La amígdala, una estructura con forma de almendra, es el epicentro de la gestión emocional, especialmente las emociones intensas como el miedo,
la ansiedad y la ira. Recibe información de todas las modalidades sensoriales, lo que le permite actuar como un sistema de alarma de alta velocidad que evalúa el peligro potencial en un abrir y cerrar de ojos, incluso antes de que la corteza cerebral haya procesado conscientemente el estímulo. Su conexión con el hipocampo es profunda. Las emociones fuertes, moduladas por la amígdala, añaden una carga significativa a los recuerdos, haciendo que los eventos cargados emocionalmente sean mucho más fáciles de recordar. Durante el sueño, la amígdala también tiene una actividad relevante, especialmente en el sueño MOR, la fase de movimientos oculares rápidos asociada a los sueños vívidos. Los cambios en la actividad de la amígdala y el hipocampo en esta fase sugieren que el sueño MOR no solo consolida recuerdos, sino que también ayuda a procesar y regular las emociones. Se cree que soñar permite al cerebro recorrer experiencias emocionales en un estado de baja noradrenalina, reduciendo la intensidad emocional asociada a los recuerdos. En términos sencillos, el sueño te ayuda a aprender de tus experiencias emocionales sin tener que revivir la angustia con toda su fuerza, esencial para tu salud mental a largo plazo. La pérdida crónica de sueño, por el contrario, se ha asociado con una amígdala hiperactiva y una menor conectividad con la corteza prefrontal, la zona de la razón y el control, lo que explica por qué la falta de descanso nos vuelve más impulsivos e irritables. El hipocampo también es uno de los pocos lugares del cerebro adulto donde ocurre la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas. La actividad física, el aprendizaje y nuevamente el sueño han demostrado estimular este proceso, lo que sugiere que tu capacidad de adaptación y aprendizaje no solo depende de las neuronas que ya tienes, sino de la constante renovación y crecimiento de tu red neural. Esa íntima danza entre el hipocampo y la amígdala durante el reposo nocturno no es solo un proceso biológico elegante, es una demostración palpable de cómo tu sistema nervioso utiliza el sueño para remodelar tu mundo interior, transformando experiencias cargadas de emoción en recuerdos estables y manejables. El descanso se convierte, entonces, en el gran terapeuta de tu cerebro. Pero, ¿qué sucede cuando esta intrincada red de comunicación neuronal, este cableado perfecto, comienza a fallar? El sistema nervioso, a pesar de su increíble redundancia y capacidad de adaptación, es vulnerable a una serie de trastornos que nos recuerdan su fragilidad. Piensa en la esclerosis múltiple, una enfermedad que ataca directamente el aislamiento del sistema nervioso. En este trastorno autoinmune, tu propio sistema de defensa se equivoca y ataca la vaina de mielina, esa capa protectora creada por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Cuando la mielina se destruye, los axones quedan desprotegidos y la velocidad de conducción del impulso nervioso cae drásticamente. Las señales que antes viajaban a 100 metros por segundo, ahora apenas se arrastran o se pierden por completo. Los síntomas varían drásticamente dependiendo de la zona dañada, desde debilidad muscular, entumecimiento y hormigueo, hasta problemas de visión o dificultades cognitivas. Es como si el sistema inmunológico estuviera mordiendo los cables de tu ordenador interno, provocando cortocircuitos aleatorios y progresivos. Otro ejemplo desgarrador de fallo en la comunicación es la enfermedad de Parkinson. Aquí, el problema no es el aislamiento, sino la falta de un neurotransmisor crucial, la dopamina. Esta enfermedad neurodegenerativa se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas productoras de dopamina en una región específica del cerebro medio llamada la sustancia negra. La dopamina es esencial para el control motor, facilitando la ejecución de movimientos fluidos y coordinados. Sin suficiente dopamina, la actividad cerebral en las áreas de control de movimiento se vuelve irregular, llevando a los síntomas característicos: el temblor en reposo, la bradicinesia o lentitud de movimientos, la rigidez muscular y la inestabilidad postural. La dopamina, además de su función motora, también interviene en la motivación y la recompensa, por lo que el Parkinson a menudo viene acompañado de síntomas no motores como depresión, ansiedad y problemas cognitivos. Un dato impactante y científicamente demostrado es la estrecha relación entre el Parkinson y los trastornos del sueño. Se ha observado que muchos pacientes de Parkinson experimentan el trastorno de conducta del sueño MOR, REM Sleep Behavior Disorder, donde la parálisis muscular normal que ocurre durante el sueño MOR se suprime. Esto significa que la persona actúa sus sueños realizando movimientos bruscos o violentos que pueden ser peligrosos.
Lo más sorprendente es que este trastorno del sueño puede ser un síntoma de alerta temprana, manifestándose años, incluso décadas, antes de que aparezcan los síntomas motores del Parkinson. Es un poderoso indicio de que los procesos degenerativos en el sistema nervioso comienzan mucho antes de lo que podemos percibir en el estado de vigilia. Y hablando de alteraciones que afectan la arquitectura cerebral, no podemos ignorar el impacto de un fenómeno muy común en la vida moderna: el estrés crónico. El sistema de respuesta al estrés diseñado evolutivamente para ayudarte a sobrevivir a una amenaza inmediata, la famosa respuesta de lucha o huida, se activa constantemente por las presiones de la vida diaria, llevando a una liberación sostenida de la hormona cortisol. El cortisol, aunque vital a corto plazo, es neurotóxico en exceso y a largo plazo. Las investigaciones demuestran que el estrés crónico literalmente remodela tu cerebro. Sus principales objetivos son las estructuras que hemos mencionado: el hipocampo y la amígdala. En el hipocampo, la exposición prolongada a altos niveles de cortisol puede provocar la atrofia o el encogimiento de las dendritas neuronales, las antenas que reciben las señales de otras neuronas. Peor aún, inhibe la neurogénesis en el giro dentado, reduciendo la capacidad de tu cerebro para crear nuevas neuronas. Esto tiene consecuencias directas en la memoria y el aprendizaje, dificultando la adquisición de nueva información y la evocación de recuerdos. En personas con trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, la atrofia del hipocampo ha sido documentada a través de neuroimágenes. Por otro lado, la amígdala reacciona de manera opuesta al estrés crónico. En lugar de atrofiarse, se vuelve hiperactiva y en algunos estudios se ha observado un aumento en su volumen. Esta hiperactividad se traduce en un estado de alerta constante, una hipersensibilidad al peligro y una respuesta emocional exagerada ante estímulos que, en condiciones normales, serían inofensivos. Es la base biológica de la ansiedad crónica. Tu sistema de alarma interno está constantemente encendido, quemando recursos y afectando profundamente tu calidad de vida y tu descanso. Esta remodelación estructural causada por el estrés es una prueba contundente de la plasticidad cerebral, la capacidad de tu sistema nervioso para cambiar su estructura y función en respuesta a la experiencia. Pero en este caso, es una plasticidad desadaptativa. Y por supuesto, esto crea un círculo vicioso con el sueño. El estrés crónico aumenta el insomnio y altera el ciclo de sueño-vigilia, lo que a su vez eleva los niveles de cortisol, profundizando el daño estructural y funcional. Para comprender completamente cómo tu sistema nervioso lidia con toda esta información y cómo se relaciona con el descanso, debemos sumergirnos en el concepto de la conciencia. Es la cúspide del procesamiento nervioso y uno de los mayores enigmas de la ciencia. La conciencia se define, a grandes rasgos, como el estado de ser consciente de ti mismo y de tu entorno. Es lo que te permite experimentar subjetivamente el mundo. Y el sueño, particularmente la fase MOR, nos ofrece una ventana única para estudiar la conciencia. Durante el sueño de movimientos oculares rápidos, el cerebro está tan activo electrofisiológicamente como en la vigilia, un estado que se conoce como activación cortical desincronizada. Sin embargo, la conciencia que experimentas es radicalmente diferente. Es el estado de soñar. Los sueños son, en esencia, una forma de conciencia alucinatoria e interna. La corteza visual está muy activa, lo que explica las imágenes vívidas, pero la información que la alimenta no proviene de los ojos, sino de la memoria y la actividad neuronal espontánea. La amígdala y el hipocampo están activos, lo que explica la intensa carga emocional y la narrativa a menudo extraña de los sueños. Mientras tanto, las áreas de la corteza prefrontal, responsables de la lógica, la crítica y la planificación, están relativamente suprimidas. Esto es lo que explica por qué en un sueño te parece totalmente normal volar o que un amigo fallecido esté presente, y solo al despertar te das cuenta de lo ilógico de la situación. El sueño MOR, por lo tanto, se considera un modelo natural para estudiar la neurobiología de la atención y la conciencia. La parálisis muscular, atonía, que ocurre en esta fase es un mecanismo de protección fascinante. El tronco encefálico envía señales inhibidoras a las neuronas motoras de la médula espinal. Si este mecanismo fallara, como en el trastorno del sueño MOR que mencionamos, actuarías tus sueños. Esta atonía asegura que, aunque tu mente esté corriendo una maratón narrativa,
tu cuerpo permanezca seguro en la cama. La ciencia sugiere que esta fase es crucial no solo para la consolidación de la memoria emocional, sino también para el desarrollo y mantenimiento de la conciencia misma. La cantidad de sueño MOR, de hecho, es inversamente proporcional a la edad. Los bebés pasan la mayor parte de su tiempo durmiendo en esta fase, lo que sugiere su papel en la maduración y la construcción de las redes neuronales que sostendrán la conciencia adulta. El sistema nervioso, con sus miles de millones de neuronas y sus trillones de sinapsis, no es solo un órgano que te permite pensar, es el universo que experimentas. Cada sensación, cada recuerdo, cada emoción y hasta el acto de soñar se origina en esta complejísima red de comunicación. La vulnerabilidad de este sistema a enfermedades como el Parkinson o la esclerosis múltiple y a condiciones como el estrés crónico pone de manifiesto la necesidad de protegerlo, y la ciencia nos ha dado la clave fundamental para esa protección: el descanso. Tu cerebro está constantemente en un estado de equilibrio dinámico entre la activación y el reposo, y entender las bases biológicas de este equilibrio es la clave para desvelar los secretos de la mente, desde la eficiencia de los gliocitos hasta la misteriosa actividad del sueño MOR. Cada componente trabaja en conjunto para construir tu realidad. Ahora bien, para que todo este proceso de curación y consolidación de la memoria a través del sueño pueda llevarse a cabo, tu sistema nervioso necesita un director de orquesta que sincronice tu reloj interno con el mundo exterior. Este director es el sistema circadiano, y su centro de mando se encuentra en una estructura minúscula, pero increíblemente poderosa, en el hipotálamo, el núcleo supraquiasmático o NSQ. Piensa en el NSQ como el marcapasos biológico de tu cuerpo. Está compuesto por miles de neuronas que tienen su propio ritmo de oscilación, manteniendo un ciclo de aproximadamente 24 horas, un ritmo circadiano. Lo sorprendente es cómo este núcleo consigue sincronizar este ritmo interno con el mundo real. Y aquí entra un dato que te va a volar la cabeza. El NSQ recibe información directa sobre la luz a través de una vía nerviosa que se origina en tu retina. No son los conos y bastones que te permiten ver imágenes los que le envían la señal, sino un tipo especializado de células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Estas células contienen un fotopigmento llamado melanopsina, que no sirve para la visión, sino exclusivamente para detectar la intensidad y la duración de la luz ambiental, sobre todo la luz azul. Cuando estas células detectan luz, envían una señal eléctrica al NSQ indicando que es de día. Esta señal de día es la que pone en marcha toda la maquinaria de la vigilia y, de manera crucial, inhibe a la glándula pineal, una pequeña glándula con forma de piña ubicada en el centro del cerebro. La glándula pineal es la responsable de la síntesis de la melatonina, la hormona de la oscuridad. El proceso es fascinante en su simplicidad. Cuando la luz disminuye al anochecer, la señal de inhibición del NSQ sobre la glándula pineal se levanta. Es como si el director de la orquesta hiciera un gesto, y entonces la pineal comienza a producir y liberar melatonina al torrente sanguíneo. La melatonina no te noquea como un somnífero, sino que funciona como un cronobiótico, una señal biológica que le dice a tu cuerpo y a tu cerebro: es de noche, prepárate para dormir. Disminuye la señal de alerta, reduce ligeramente la temperatura corporal central y facilita la transición del estado de vigilia al estado de reposo. Un dato curioso sobre la melatonina es que su producción se ve drásticamente afectada por la luz artificial, especialmente la de las pantallas de tablets, teléfonos y televisores. La luz azul que emiten estos dispositivos se percibe por las células de melanopsina de la retina exactamente igual que la luz solar, engañando a tu NSQ. Esto suprime la liberación de melatonina y retrasa el inicio del sueño, un fenómeno conocido como retraso de fase en el ciclo sueño-vigilia, algo muy común en nuestra sociedad hiperconectada. Pero la regulación del sueño y la vigilia no depende únicamente de la melatonina y el reloj circadiano. Hay una guerra química constante entre neurotransmisores que promueven el despertar y aquellos que promueven el sueño. Los promotores de la vigilia son como los reclutas que mantienen a tu cerebro en guardia. Entre ellos destacan la orexina, también conocida como hipocretina. Este es un neuropéptido que actúa como un maestro de la vigilia. Se produce en un pequeño grupo de neuronas en el hipotálamo lateral. Su función es hiperactivar a los principales núcleos del cerebro que liberan otros neurotransmisores del despertar, como la noradrenalina,
la serotonina y la histamina. La orexina esencialmente estabiliza el estado de vigilia, impidiendo que te quedes dormido de repente. De hecho, la falta de neuronas productoras de orexina es la causa principal de la narcolepsia, un trastorno donde las personas experimentan episodios incontrolables de somnolencia durante el día o incluso se lanzan directamente al sueño MOR. Es un ejemplo dramático de cómo un puñado de neuronas puede controlar un estado de conciencia completo. La histamina. Sí, la misma molécula implicada en las reacciones alérgicas. En el cerebro, las neuronas histaminérgicas en el núcleo túbero-mamilar del hipotálamo son grandes promotoras de la vigilia. Por eso, muchos medicamentos para la alergia, los antihistamínicos, tienen como efecto secundario la somnolencia. Bloquean los receptores de histamina en el cerebro, facilitando el sueño. La serotonina y la noradrenalina. Estas dos monoaminas, liberadas por el núcleo del RAFE y el locus coeruleus, respectivamente, mantienen tu cerebro en un estado de alta alerta y atención. Sus niveles son altos durante la vigilia, se reducen durante el sueño NOC-MOR y se anulan casi por completo durante el sueño MOR, lo que contribuye a la atonía muscular y a la desconexión del entorno. Ahora, ¿quién promueve el sueño? El más importante de los promotores es el GABA, ácido gamma-aminobutírico, el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. El GABA es como el sedante natural de tu cerebro. Las neuronas que promueven el sueño están concentradas en el núcleo preóptico, ventrolateral o ULPO, una estructura en el hipotálamo anterior. Cuando las neuronas del ULPO se activan, liberan GABA, inhibiendo directamente a las neuronas promotoras de la vigilia, las de orexina, histamina, serotonina, etc. Esta interacción entre el VLPO, que promueve el sueño con GABA, y los núcleos de la vigilia, que se mantienen activos con orexina, etc., se describe con el modelo flip-flop del sueño-vigilia. Imagina dos grupos de neuronas compitiendo por encender un interruptor. Los dos grupos se inhiben mutuamente. Durante la vigilia, el grupo de la vigilia está activo e inhibe al VLPO. A medida que la presión del sueño se acumula, el VLPO se vuelve más poderoso y eventualmente inhibe a los núcleos de la vigilia, cambiando el interruptor y permitiendo que comience el sueño. Este sistema asegura que el cambio entre la vigilia y el sueño sea rápido y no un estado intermedio inestable. Pero, ¿qué es lo que acumula esa presión del sueño? Aquí entra un concepto clave: la adenosina. Durante el día, mientras tus neuronas están trabajando a toda máquina, el metabolismo energético produce un subproducto llamado adenosina. A diferencia de un neurotransmisor clásico, la adenosina es un neuromodulador que se acumula progresivamente en el cerebro cuanto más tiempo has estado despierto. La adenosina se une a receptores específicos en las neuronas y, cuando sus niveles son lo suficientemente altos, inhibe la liberación de neurotransmisores de la vigilia. Es el freno homeostático del sistema nervioso. Es la molécula que te hace sentir la somnolencia. Y aquí está otro dato fascinante. La cafeína funciona precisamente bloqueando los receptores de adenosina. Cuando tomas café, la adenosina se sigue produciendo y acumulando, pero no puede unirse a sus receptores para generar la sensación de somnolencia. Por eso, el efecto de la cafeína es temporal. Una vez que desaparece, toda esa adenosina acumulada se une de golpe a los receptores, lo que a menudo resulta en el temido bajón de energía. Todo este intrincado sistema de ritmos, hormonas y neurotransmisores trabaja sin que tú te des cuenta para asegurar que, cuando llega la hora, tu cuerpo se desconecte del mundo exterior para dedicarse a la reparación y el procesamiento interno. Es la prueba de que el sueño no es simplemente la ausencia de vigilia. Es un estado cerebral altamente organizado y activo, esencial para la homeostasis y la supervivencia de tu sistema nervioso. Pero no podemos quedarnos solo en la superficie de la conciencia y el sueño, porque tu sistema nervioso tiene una capa de control aún más profunda, una que trabaja incansablemente para mantenerte vivo sin que tengas que pensar en ello ni un solo segundo. Hablo del sistema nervioso autónomo o SNA. Este es el sistema de piloto automático de tu cuerpo, el responsable de la homeostasis, esa estabilidad interna que permite que todos tus sistemas funcionen perfectamente, sin importar si estás corriendo un maratón o durmiendo plácidamente. El SNA es la razón por la que puedes respirar, digerir la comida, mantener tu temperatura corporal y regular tu presión arterial, todo al mismo tiempo.
y se divide en dos grandes bandos con funciones casi totalmente opuestas, como si fueran el yin y el yang de tu biología, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Piensa en el simpático como el acelerador, el sistema de lucha o huida. Su objetivo principal es movilizar la energía, prepararte para la acción o para enfrentar una amenaza. Cuando se activa, hace una serie de cosas asombrosas en todo tu cuerpo. Tu corazón comienza a latir más rápido y con más fuerza. Tu presión arterial sube para enviar más oxígeno y glucosa a tus músculos esqueléticos. Tus pupilas se dilatan para que entre más luz y mejorar tu visión a distancia. Y por si fuera poco, hace que el hígado libere glucosa a la sangre para obtener un shot de energía instantáneo. Al mismo tiempo, el simpático apaga o al menos disminuye drásticamente todas las funciones que no son críticas para la supervivencia inmediata, como la digestión, la micción y la salivación. Es por eso que en momentos de estrés o miedo intenso, sientes la boca seca y el estómago revuelto. El neurotransmisor clave para la mayor parte de este sistema es la noradrenalina o norepinefrina, junto con la adrenalina que libera la médula suprarrenal a la sangre para un efecto más generalizado y prolongado. Ahora, el parasimpático es el freno, el sistema de descanso y digestión. Cuando se activa, es la hora de la restauración y la conservación de energía. Su trabajo es revertir todos los efectos del sistema simpático. Disminuye la frecuencia cardíaca, reduce la presión arterial, contrae las pupilas y, lo más importante, estimula la actividad digestiva, las secreciones glandulares, como la saliva y los jugos gástricos, y la motilidad intestinal. En esencia, está a cargo de construir y restaurar, permitiendo que tu cuerpo recupere los recursos gastados. El neurotransmisor más importante aquí es la acetilcolina, que actúa en casi todas las conexiones del parasimpático, promoviendo esta calma esencial. Un dato que demuestra la maestría de este sistema es que muchos órganos, como el corazón, están inervados por ambas divisiones. Tienen un tono autonómico, una actividad basal constante de ambos sistemas, y el equilibrio entre ellos es lo que determina el ritmo cardíaco y otras funciones. Si el simpático domina, el corazón se acelera; si el parasimpático domina, se desacelera. En reposo, de hecho, el parasimpático tiene el control dominante sobre el corazón, lo que explica tu ritmo cardíaco en reposo relativamente bajo. Todo este control se realiza a través de lo que llamamos reflejos autónomos. Piensa en el reflejo baroreceptor. Este es un ejemplo increíble de cómo el sistema nervioso ajusta el cuerpo en milisegundos. Cuando te levantas rápidamente de una silla, la gravedad hace que la sangre caiga momentáneamente a tus piernas, causando una disminución en la presión arterial. Sensores de presión llamados baroreceptores en arterias clave, como la carótida y la aorta, detectan inmediatamente esta caída. Rápidamente envían señales al tronco encefálico y, en respuesta, el sistema simpático se dispara, aumenta la frecuencia cardíaca y constriñe los vasos sanguíneos para que la presión suba de nuevo, evitando que te desmayes. Todo esto sucede antes de que tu cerebro consciente siquiera registre que te has puesto de pie. Este control involuntario se extiende hasta el manejo de la temperatura. Cuando tienes calor, el simpático activa las glándulas sudoríparas y, curiosamente, a pesar de que la mayoría de sus terminaciones liberan noradrenalina, las que van a las glándulas sudoríparas liberan acetilcolina. Es una excepción fascinante. Cuando hace frío, el simpático provoca la piloerección, el famoso piel de gallina, que en nuestros ancestros servía para atrapar una capa de aire y aislarnos. El sistema es un mosaico de respuestas coordinadas, no una simple tabla de acelera o frena. Pero la conversación sobre el sistema nervioso no estaría completa sin hablar de lo que algunos científicos han apodado el segundo cerebro, el sistema nervioso entérico o SNE. Este es un dato que, de verdad, hace explotar la mente. El SNE es una red neuronal enorme, con más de 500 millones de neuronas, que recorre todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el ano. Para que te hagas una idea de su magnitud, tiene más neuronas que la médula espinal completa. Es una compleja red de ganglios y fibras nerviosas que se organiza en dos plexos principales: el plexo mientérico o de Auerbach, que controla la motilidad intestinal, y el plexo submucoso o de Meissner, que controla las secreciones y el flujo sanguíneo local. La maravilla del SNE es que puede funcionar de manera autónoma, de ahí el nombre entérico,
que significa intestinal. Puede organizar y coordinar reflejos intestinales complejos, como el movimiento peristáltico que empuja la comida sin ninguna entrada directa del cerebro o la médula espinal. Es un circuito local completo. Sin embargo, a pesar de su autonomía, el SNE está íntimamente conectado con el sistema nervioso central a través de lo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Esta es una autopista de comunicación bidireccional y el nervio vago es el principal mensajero. El nervio vago es el 10º par craneal, una autopista de información que va desde el tronco encefálico hasta la mayoría de los órganos viscerales, incluyendo el intestino. Lo crucial es que alrededor del 80% de las fibras del nervio vago son aferentes, es decir, que llevan información del intestino al cerebro, y solo un 20% llevan órdenes del cerebro al intestino. Esto significa que tu intestino le está hablando a tu cerebro mucho más de lo que tu cerebro le está dando órdenes al intestino. El SNE y el eje intestino-cerebro tienen implicaciones profundas en el estado de ánimo y la salud mental. Por ejemplo, la gran mayoría de la serotonina de tu cuerpo, un neurotransmisor clave que regula el estado de ánimo, la felicidad y el sueño en el cerebro, no se produce en tu cabeza, sino en tu intestino. Esta serotonina intestinal actúa localmente para regular el movimiento intestinal, pero sus niveles son vitales para la comunicación a lo largo del eje. Además, la microbiota intestinal, toda esa comunidad de trillones de bacterias que viven en tu intestino, participa activamente en esta comunicación. Algunas de estas bacterias producen sus propios neurotransmisores o metabolitos que pueden influir en el estado de tu sistema nervioso. La salud de tu segundo cerebro y su ecosistema bacteriano puede impactar en condiciones como la ansiedad, la depresión e incluso algunas enfermedades neurodegenerativas, como sugieren estudios recientes. Todo esto te da una visión de un sistema nervioso que es mucho más de lo que creías. No solo es el órgano pensante de la cabeza, sino una red vasta y tridimensional de control y respuesta que se extiende por cada rincón de tu cuerpo, manejando desde la filosofía más abstracta hasta el movimiento involuntario de tu estómago al digerir, todo en un ballet químico y eléctrico perfectamente orquestado. Hemos visto la autopista de la información, las células esenciales y el control fundamental de la vigilia y la reparación nocturna. Ahora, necesitamos sumergirnos en la parte del sistema nervioso que da sentido a todo esto, la función sensorial y motora, la forma en que tu sistema nervioso percibe el mundo y la manera en que te permite actuar sobre él. Ya hemos viajado por las profundidades del control involuntario de tu cuerpo, pero ahora toca entender cómo el sistema nervioso te ancla a la realidad, a través de la sensibilidad somática, la capacidad de sentir tu propio cuerpo y el mundo que lo toca. Esta es la base de la interacción, la percepción y, en última instancia, de la supervivencia. La sensación somática no es una única modalidad, sino un conjunto de sentidos que incluyen el tacto, la temperatura, el dolor y algo fascinante llamado propiocepción. La propiocepción es uno de esos datos que te hace reflexionar sobre la increíble complejidad de tu biología. Es tu sexto sentido implícito, el que te da la conciencia de la posición de tu cuerpo y el movimiento de tus extremidades en el espacio sin tener que mirarlas. Es la razón por la que puedes tocarte la punta de la nariz con los ojos cerrados o caminar sin tambalearte. Este sentido depende de receptores especializados llamados propioceptores, que se encuentran en tus músculos, tendones y articulaciones. Miden constantemente el estiramiento y la tensión. Esta información vital viaja a tu cerebro para que sepa exactamente dónde está cada parte de ti en cada instante. Para que todas estas sensaciones, desde el toque más ligero hasta el dolor más punzante, lleguen a tu conciencia, el sistema nervioso utiliza complejas vías sensoriales que son auténticas autopistas de 3 carriles. Hablemos primero del tacto fino, la presión y la propiocepción. Estas señales viajan por la vía del cordón posterior lemnisco-medial. La señal es captada por neuronas en la periferia que entran a la médula espinal y, ¡ojo al dato!, ascienden por el mismo lado sin cruzar de inmediato. El cruce al lado opuesto del sistema nervioso ocurre mucho más arriba, en el tronco encefálico. Este es un recorrido largo y rápido, lo que permite que percibas con gran detalle la textura de una tela o la forma de un objeto que sostienes. La velocidad de conducción de estas fibras, que están fuertemente envueltas en mielina, es impresionante. Contrastando con esta vía, la información sobre el dolor y la temperatura utiliza una trayectoria diferente y más primitiva,
la vía espinotalámica. Cuando sientes un pinchazo o un calor excesivo, los receptores envían la señal a la médula espinal, donde la neurona aferente hace sinapsis y la señal cruza inmediatamente al lado opuesto para ascender hacia el cerebro. Este cruce rápido es crucial para los reflejos de retirada. Si tocas algo caliente, el dolor se registra casi al instante y el reflejo te hace retirar la mano antes de que el cerebro consciente lo procese por completo. El hecho de que estas vías crucen a diferentes niveles explica por qué una lesión en la médula espinal puede causar la pérdida de tacto en un lado del cuerpo y la pérdida de dolor y temperatura en el lado opuesto por debajo del nivel de la lesión. Es un mapa fascinante de cableado interno. Toda esta información sensorial culmina en la corteza somatosensorial primaria, que se ubica en el lóbulo parietal de tu cerebro, justo detrás de la fisura central. Y aquí encontramos una de las representaciones más icónicas y a la vez más extrañas de la neurociencia, el homúnculo sensorial de Penfield. La palabra homúnculo viene del latín y significa hombrecillo. El homúnculo sensorial es literalmente un mapa distorsionado de tu cuerpo dibujado en la superficie de tu corteza. Es un modelo grotesco de una persona con manos, labios, lengua y genitales enormemente desproporcionados, mientras que la espalda, el tronco y los brazos son pequeños y casi insignificantes. Y esta desproporción es un dato científico crucial. El tamaño de la parte del cuerpo en el homúnculo no tiene nada que ver con el tamaño físico de esa parte, sino con la densidad de receptores sensoriales y la finura de la discriminación táctil que tiene esa región. Tus labios y tus manos, especialmente las yemas de tus dedos, son las zonas más sensibles y por lo tanto, las que tienen una representación cortical gigantesca. Esto explica por qué un chef puede percibir la sutil textura de un plato o por qué un ciego puede leer braille. El cerebro dedica una cantidad desmesurada de recursos de procesamiento a la información que viene de estas áreas. El tacto es fundamental para la exploración y la comunicación. Ahora, profundicemos en los receptores cutáneos, las verdaderas antenas que tienes en la piel. Tu piel, el órgano sensorial más grande que posees, está repleta de terminaciones nerviosas libres y de corpúsculos especializados. Tenemos los mecanorreceptores, responsables del tacto y la presión. Estos incluyen corpúsculos de Meissner. Son sensibles al tacto fino, la vibración de baja frecuencia y la sensación de aleteo. Imagina la sensación de una mosca caminando sobre tu brazo. Son receptores de adaptación rápida, lo que significa que solo disparan impulsos nerviosos al inicio y al final del estímulo. Esto explica por qué dejas de sentir el reloj en tu muñeca después de un rato. Tu sistema nervioso lo ignora hasta que ocurre un cambio. Corpúsculos de Pacini responden a la presión profunda y, sobre todo, a la vibración de alta frecuencia. Son esenciales cuando usas una herramienta vibratoria o cuando sostienes un teléfono que vibra. También son de adaptación rápida. Discos de Merkel. Son sensibles a la presión sostenida y al tacto discriminativo, la capacidad de distinguir dos puntos cercanos. Estos son de adaptación lenta, por lo que te permiten percibir la forma de un objeto de manera constante. Corpúsculos de Ruffini detectan el estiramiento de la piel y son importantes para la sensación de posición de los dedos y las articulaciones. También son de adaptación lenta. Luego están los termorreceptores, que detectan los cambios de temperatura. Curiosamente, hay receptores separados para el frío y para el calor, y la mayoría de los receptores de frío están localizados más cerca de la superficie de la piel. Solo reaccionan dentro de un rango de temperatura normal. Si la temperatura se sale de ese rango, por encima de los 45 grados Celsius o por debajo de los 10 grados Celsius, se activan otros receptores mucho más importantes para la supervivencia. Esos receptores son los nociceptores, las terminaciones nerviosas libres que detectan el dolor. El dolor es la alarma del sistema nervioso, una sensación absolutamente esencial que te informa de la existencia de un daño tisular real o potencial. Estos receptores no se adaptan fácilmente. No puedes ignorar un dolor punzante, y esa es una característica clave para obligarte a retirar el estímulo dañino o buscar ayuda. El dolor se transmite por dos tipos de fibras, las fibras A, delta, que son ligeramente mielinizadas y conducen el dolor rápido, el dolor inicial agudo, como el del golpe. Luego, las fibras C, que no están mielinizadas y son más lentas, transmiten el dolor lento, el dolor sordo y palpitante que persiste después del golpe. Es la diferencia entre la advertencia inmediata y la sensación de que el daño ya ha ocurrido.
El procesamiento del dolor, sin embargo, va mucho más allá de la simple detección. No es solo una sensación, es una experiencia emocional y cognitiva. Cuando la señal de dolor asciende por la médula espinal y pasa por el tálamo, no solo llega a la corteza somatosensorial para localizar el dolor, sino que también se proyecta hacia áreas del cerebro implicadas en las emociones, como la amígdala y la corteza singular, y en la motivación, lo que explica por qué el dolor te impulsa a actuar. Además, tu propio cerebro tiene un sistema de analgesia endógena que puede modular la señal del dolor, utilizando sus propias sustancias opiáceas, como las endorfinas y las encefalinas, para amortiguar la sensación. Esto es lo que permite a un atleta seguir compitiendo a pesar de una lesión, un fenómeno conocido como analgesia inducida por el estrés. Todo lo que hemos cubierto hasta ahora, las neuronas, los neurotransmisores, la conciencia, el control automático y la sensación, apunta hacia un objetivo: el movimiento. La salida motora es la forma en que tu sistema nervioso se expresa e interactúa con el universo, y el control de ese movimiento es una obra de arte de la ingeniería biológica que involucra a 3 áreas clave del cerebro. Toda esa información que tus antenas sensoriales recogen, la presión, la temperatura, la posición de tus articulaciones, no serviría de nada si tu sistema nervioso central no tuviera un mecanismo sofisticado para convertir esa percepción en acción. Por eso, el control del movimiento es una de las proezas más sublimes de tu cerebro, un ballet complejísimo que involucra una jerarquía de estructuras que trabajan en perfecta sincronía. El inicio de un movimiento voluntario empieza en la corteza cerebral, concretamente en las áreas premotoras y suplementarias que están en tu lóbulo frontal. Estas no son las que dan la orden final, sino las que planifican el movimiento. Piensa en estas áreas como el director de orquesta que decide qué piezas tocará la banda. Ellas diseñan la secuencia de contracciones musculares necesarias antes de que la acción empiece. Es aquí donde se almacenan los programas de movimientos aprendidos, como la forma de tocar un instrumento o la secuencia para atarse los cordones. Una vez que el plan motor está listo, la señal pasa a la corteza motora primaria, justo delante de la corteza somatosensorial. Esta es la que da la orden directa para ejecutar el movimiento. Al igual que con la sensibilidad, aquí también encontramos una representación corporal, el homúnculo motor. Y adivina qué, también es desproporcionado por las mismas razones. El tamaño dedicado a una parte del cuerpo corresponde a la finura y complejidad del control motor que se requiere. Por eso, las manos, los labios y la lengua tienen una representación inmensamente mayor que el tronco. El habla y la manipulación de objetos exigen un control motor exquisito. Desde la corteza motora primaria, la orden de movimiento desciende por la vía corticoespinal, que es la principal autopista para el movimiento voluntario fino de tus extremidades. Esta vía es tan importante que se la llama también el sistema piramidal, porque sus fibras forman estructuras triangulares en el tronco encefálico conocidas como pirámides. Y aquí viene otro de esos giros fascinantes de tu neuroanatomía, la decusación de las pirámides. Al igual que en las vías sensoriales, la mayor parte de estas fibras motoras cruza al lado opuesto en el bulbo raquídeo, la parte inferior del tronco encefálico. Esto explica por qué el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho de tu cuerpo, y viceversa. Una lesión en el lado derecho de tu cerebro te causará debilidad o parálisis en el lado izquierdo. Es una regla de oro en neurología. La vía corticoespinal es esencial para mover los dedos con precisión, para escribir o para realizar cualquier tarea que requiera destreza. Pero el movimiento no es solo una orden directa, necesita modulación, coordinación y ajuste constante, y ahí es donde entran en escena 2 estructuras subcorticales que son verdaderos cerebros dentro del cerebro, los ganglios basales y el cerebelo. Piensa en los ganglios basales como el filtro o el portero del movimiento. Este conjunto de núcleos profundos, que incluye el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, se encarga de iniciar los movimientos deseados y, más importante aún, de suprimir los movimientos no deseados. Funcionan a través de complejos circuitos que tienen una vía directa, que promueve el movimiento, y una vía indirecta que lo inhibe. Cuando quieres mover un brazo, la vía directa se activa y, en esencia, levanta el freno de una acción previamente suprimida. Cuando quieres quedarte quieto, la vía indirecta mantiene ese freno puesto, asegurando que solo se ejecuten las acciones pertinentes. Un desequilibrio en estos circuitos causa enfermedades devastadoras. Por ejemplo, en el Parkinson,
Hay una pérdida de neuronas que producen el neurotransmisor dopamina en una parte de los ganglios basales, la sustancia negra. La dopamina es clave para facilitar la vía directa. Al fallar la dopamina, predomina la inhibición, lo que resulta en la dificultad para iniciar el movimiento, bradicinesia, y la presencia de temblores en reposo. Por otro lado, un daño que reduce la función inhibitoria de los ganglios basales puede causar movimientos excesivos e involuntarios, como la corea de Huntington. Es un sistema de equilibrio tan delicado que un pequeño cambio bioquímico puede paralizar o descontrolar completamente tu cuerpo. Luego tienes el cerebelo, que significa literalmente pequeño cerebro, pero que contiene más neuronas que el resto del cerebro. El cerebelo es el coordinador y el corrector de errores del sistema motor. No inicia el movimiento, pero se asegura de que sea fluido, preciso y equilibrado. La función del cerebelo es la de un comparador o ajustador automático. Recibe dos tipos de información simultáneamente. Primero, recibe una copia de la orden motora que la corteza está enviando a los músculos. Esto le dice lo que el cerebro quiere que pase. Segundo, recibe una retroalimentación sensorial constante de los músculos, tendones y articulaciones, diciéndole lo que realmente está pasando con el movimiento. El cerebelo compara la intención con la realidad. Si detecta una discrepancia, como un error de cálculo en la fuerza o la temporización, envía señales correctoras de regreso a la corteza motora para ajustar el movimiento sobre la marcha. Es el cerebelo el que te permite realizar movimientos suaves como atajar una pelota o verter agua sin derramarla. Además, es esencial para el aprendizaje motor. Cada vez que aprendes una habilidad, como montar en bicicleta o escribir a máquina, el cerebelo está involucrado en perfeccionar y automatizar esa secuencia, convirtiendo una acción consciente y torpe en un programa motor inconsciente. Cuando se lesiona el cerebelo, el resultado es la ataxia, un movimiento descoordinado, errático y la dificultad para mantener el equilibrio. Los movimientos se vuelven descompuestos, como si estuvieras actuando en slow motion o de forma robótica. Además de la vía corticoespinal, el sistema piramidal, existen otras vías motoras conocidas como vías extrapiramidales. Estas no se originan en las pirámides del bulbo raquídeo, sino en diversos núcleos del tronco encefálico. Estas vías son cruciales para el tono muscular, la postura, el equilibrio y los movimientos automáticos y reflejos. Por ejemplo, la vía vestíbulo-espinal se encarga de ajustar tu postura en respuesta a la información de equilibrio que viene del oído interno, y la vía rubroespinal está más involucrada en el control de los movimientos de las extremidades superiores, sobre todo en animales, aunque en humanos su rol es más secundario. El sistema motor es un entramado donde la corteza planea, los ganglios basales inician y suprimen, y el cerebelo coordina y corrige. Es una maravilla de la ingeniería biológica. Ahora, después de ver cómo tu sistema nervioso se mueve en el mundo, tenemos que explorar cómo percibe y genera la realidad en un nivel superior, las funciones mentales superiores, lo que nos hace propiamente humanos. Esto incluye el lenguaje, la memoria, las emociones y la conciencia. Al hablar del sistema nervioso, hemos transitado desde la velocidad del impulso eléctrico hasta la complejidad del movimiento coordinado, pero ahora vamos a sumergirnos en lo que realmente te define, el universo de tus funciones mentales superiores. Esto es donde el cableado se convierte en pensamiento, donde la electricidad se transforma en conciencia, en emociones y sobre todo, en lenguaje y memoria. Piensa en el lenguaje como la joya de la corona evolutiva de tu cerebro. Es la habilidad suprema que te permite estructurar el pensamiento, comunicarlo y, de hecho, crear sociedades complejas. La ciencia nos ha demostrado que el lenguaje no reside en un único lugar, sino en un circuito neuronal distribuido, aunque hay dos áreas cruciales descubiertas hace más de un siglo, que son los pilares fundamentales y se encuentran, sorprendentemente, casi siempre solo en el hemisferio izquierdo de la mayoría de las personas. Hablamos primero del área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal. Esta zona es el centro de la producción del lenguaje. Imagina que quieres decir la frase, la neurociencia es fascinante. El área de Broca es la encargada de tomar la idea abstracta y traducirla a un plan motor específico para tu boca, lengua y laringe. Es el motor de la articulación verbal y de la sintaxis, asegurando que uses las palabras en el orden correcto. Cuando esta área se lesiona, la persona sufre una afasia de Broca, también conocida como afasia no fluida. Entienden casi todo lo que les dices, pero les cuesta enormemente producir palabras,
Su discurso se vuelve lento, telegráfico, lleno de esfuerzo y frustración, aunque la intención comunicativa está intacta. En contraste, tenemos el área de Wernicke, localizada en el lóbulo temporal cerca de la corteza auditiva. Si Broca se encarga de la salida, Wernicke se ocupa de la comprensión del lenguaje, tanto hablado como escrito. Esta región asocia los sonidos o las grafías con el significado. Cuando el área de Wernicke se daña, se produce una afasia de Wernicke o afasia fluida. Las personas pueden hablar fluidamente, incluso a un ritmo normal, pero el discurso carece de sentido. Utilizan palabras inventadas, sustituciones extrañas y tienen una gran dificultad para comprender lo que se les dice o lo que leen. Es un habla que fluye, pero vacía de contenido coherente. La maravilla reside en que estas dos áreas no trabajan de forma aislada. Están conectadas por un haz de fibras nerviosas masivo que funciona como una autopista de datos ultrarrápida, llamado el fascículo arcuato. Si este fascículo se interrumpe, la persona sufre una afasia de conducción, donde la comprensión y la producción se mantienen relativamente bien, pero pierden la capacidad de repetir palabras o frases que acaban de escuchar. Esto demuestra que la información debe viajar desde el área de comprensión, Wernicke, al área de producción, Broca, para poder ser replicada. El lenguaje es, por lo tanto, una red de comunicación exquisitamente organizada que se extiende más allá de estos dos puntos, involucrando áreas de asociación en los lóbulos parietal y temporal que gestionan aspectos más complejos como el significado de las palabras o la entonación. Ahora, si el lenguaje te permite nombrar la realidad, la memoria te permite habitarla a lo largo del tiempo. ¿Qué sería de ti sin memoria? Serías un ser que vive en un presente continuo, sin pasado ni futuro, incapaz de aprender de los errores o planificar el mañana. La memoria no es un simple archivo, es un proceso dinámico de codificación, almacenamiento y recuperación, y está organizada en diferentes sistemas que se apoyan en distintas partes de tu sistema nervioso. La memoria se clasifica típicamente en dos grandes ramas. Primero, la memoria explícita o declarativa, que es la que se refiere a los hechos y eventos que puedes nombrar o declarar conscientemente. Se divide a su vez en memoria semántica, el conocimiento general como saber que París es la capital de Francia o qué es la fotosíntesis, y memoria episódica, los recuerdos de eventos específicos de tu vida, como tu última fiesta de cumpleaños o el primer día de clase. El centro de procesamiento clave para crear nuevos recuerdos explícitos es el hipocampo, una estructura en forma de caballito de mar ubicada en lo profundo de tu lóbulo temporal. El hipocampo actúa como el archivador temporal que organiza la información y la transfiere a la corteza cerebral para su almacenamiento a largo plazo. La evidencia científica más dramática de esto proviene de pacientes como el famoso HM, a quien se le extirparon los hipocampos para tratar su epilepsia severa. Tras la cirugía, HM perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos a largo plazo, una condición llamada amnesia anterógrada. Podía recordar todo su pasado, pero no podía aprender el nombre del médico que lo visitaba a diario ni recordar dónde estaba su habitación si se lo preguntaban minutos después. Su vida era una constante sorpresa de nuevos encuentros. Esto nos enseña que el hipocampo no almacena los recuerdos, sino que es el puente para su consolidación en la corteza. La segunda gran rama es la memoria implícita o no declarativa, que es inconsciente y se refiere a las habilidades y hábitos. Aquí es donde guardas cómo montar en bicicleta, cómo atarte los zapatos o cómo usar un teclado. Esta es la memoria procedimental y está almacenada principalmente en el cerebelo y los ganglios basales, las mismas estructuras que vimos que controlan el movimiento. Cuando realizas una tarea automáticamente, tu cerebro motor está ejecutando un programa guardado en esta memoria implícita. Es por eso que, aunque HM no recordaba al médico, sí podía aprender nuevas habilidades motoras si se le daba práctica. Esto prueba que los sistemas de memoria están separados y son independientes. Además, la amígdala, otra estructura clave del sistema límbico, juega un papel crucial en la memoria emocional. Cuando un evento tiene una fuerte carga emocional, ya sea miedo, alegría o rabia, la amígdala se activa y le pone un marcador de importancia al recuerdo. Es por eso que los recuerdos de eventos traumáticos o muy significativos se graban con tanta nitidez y son tan difíciles de olvidar. La memoria es un puzzle, donde distintas piezas del cerebro trabajan juntas para construir y mantener la narrativa de quién eres. Todo esto,
El lenguaje, la memoria, la planificación, la razón y la personalidad se integra en los 4 grandes territorios de tu corteza cerebral, los lóbulos cerebrales. Estos lóbulos no son solo divisiones anatómicas, son los cuarteles generales de tu cognición. El lóbulo occipital, en la parte posterior, es el centro de procesamiento visual. Aunque solo ocupe una porción pequeña, es indispensable para que veas el mundo. Lo sorprendente es que el procesamiento visual se divide en 2 grandes autopistas. Una que va hacia el lóbulo parietal, encargada del dónde y cómo de la visión, la localización espacial y el movimiento, y otra que va hacia el lóbulo temporal, encargada del qué, el reconocimiento de objetos y caras. Una lesión en la ruta del qué puede llevarte a una condición llamada prosopagnosia, donde puedes ver perfectamente, pero eres incapaz de reconocer caras, incluso la tuya propia. El lóbulo temporal, además de albergar el área de Wernicke y el hipocampo, es el principal centro del procesamiento auditivo y del reconocimiento de patrones complejos. También juega un rol en el olfato y en la integración de la memoria. El lóbulo parietal, justo detrás del frontal, es el gran integrador de la información sensorial y la conciencia espacial. Es el que te permite saber dónde está tu cuerpo en relación con el entorno, manipular objetos con precisión y orientarte. Una de sus funciones más curiosas es la de la atención espacial. Una lesión en el lóbulo parietal derecho puede causar algo llamado negligencia espacial unilateral, donde la persona ignora, literalmente, la mitad izquierda de su mundo. No se afeitan la mitad izquierda de la cara, no comen la comida del lado izquierdo del plato y pueden llegar a negar la existencia de su brazo o pierna izquierda. No es que no vean, es que su cerebro ha dejado de prestar atención a ese lado del espacio. Finalmente, el lóbulo frontal es el director ejecutivo de tu cerebro, el más grande y el último en madurar completamente, alrededor de los 25 años. Es la sede de las funciones ejecutivas: la planificación, la toma de decisiones, el juicio, el control de impulsos, la memoria de trabajo y la personalidad. Aquí se procesan las consecuencias futuras de las acciones y se modula el comportamiento socialmente apropiado. El caso de Phineas Gage, un trabajador ferroviario que sobrevivió a una barra de hierro que atravesó su lóbulo frontal en 1848, es un ejemplo clásico de su importancia. Aunque su inteligencia, memoria y lenguaje se mantuvieron intactos, su personalidad se transformó por completo. Pasó de ser un hombre respetable y eficiente a ser impulsivo, irreverente y socialmente inaceptable. El lóbulo frontal es lo que nos hace racionales y sociales. Y todo este vasto y complejo sistema, desde la sinapsis hasta los lóbulos, tiene una cualidad que desafía la rigidez de la máquina: la plasticidad cerebral o neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la increíble capacidad de tu sistema nervioso para modificar su propia estructura y funcionamiento a lo largo de toda tu vida, en respuesta a la experiencia, el aprendizaje o el daño. Por mucho tiempo, se creyó que el cerebro era una estructura fija después de la infancia, pero la ciencia moderna ha demostrado que es un órgano maleable que está constantemente reconfigurándose. Existen varios tipos de plasticidad. La plasticidad sináptica es la más básica y ocurre a nivel de las conexiones. El aprendizaje fortalece las sinapsis que se usan y debilita las que no, siguiendo la máxima de neuronas que disparan juntas, se conectan juntas. Cada vez que aprendes algo nuevo, literalmente estás reescribiendo la conexión entre tus neuronas. Pero lo verdaderamente impactante es la plasticidad funcional y estructural. Después de una lesión cerebral, como un ictus, las áreas sanas adyacentes o incluso distantes pueden asumir las funciones del área dañada. Es una reorganización masiva donde otras partes del cerebro se entrenan para hacer el trabajo perdido. La rehabilitación neurológica se basa enteramente en este principio: forzar al cerebro a usar las funciones afectadas mediante ejercicios repetitivos y enfocados estimula esta reorganización. Los estudios con músicos profesionales, por ejemplo, demuestran que las áreas de su corteza motora y somatosensorial dedicadas a los dedos son físicamente más grandes que en el resto de la población. De la misma manera, si pierdes un dedo, las áreas cerebrales que solían representarlo no se quedan vacías, sino que son invadidas por la representación de los dedos adyacentes. La plasticidad es lo que te permite aprender un nuevo idioma a los 50 años, recuperarte parcialmente de un traumatismo cráneoencefálico
o simplemente adaptarte a un nuevo trabajo. Es la prueba definitiva de que tu cerebro no es una computadora preprogramada, sino un ecosistema dinámico que nunca deja de evolucionar. La clave está en la estimulación constante. El cerebro que usas es el cerebro que construyes. Retomando el asombroso viaje por tu sistema nervioso, hemos visto cómo las neuronas nos permiten movernos, hablar y recordar. Ahora, te propongo descender a las profundidades de tu cerebro, a esa zona antigua, evolutivamente hablando, que no te permite la razón, pero sí la supervivencia y la emoción, el sistema límbico. Piensa en el sistema límbico como el asiento de tu vida emocional y el centro de control de tu instinto. Es un conjunto de estructuras interconectadas que yacen bajo la corteza y es el responsable de que sientas miedo, amor, placer o ira. Es la fábrica donde se genera el vínculo entre una experiencia y su carga afectiva, lo que hace que un recuerdo no sea solo un dato, sino un suceso teñido de un sentimiento profundo. En el corazón de este sistema se encuentra la amígdala, una estructura con forma de almendra doblemente importante. ¿Sabías que la amígdala es el detector de amenazas de tu cerebro? Su función principal es el procesamiento del miedo y la memoria emocional. Cuando te enfrentas a un peligro, ya sea real o imaginado, es la amígdala la que dispara la respuesta de lucha o huida. Analiza la información sensorial a una velocidad de vértigo, incluso antes de que la corteza frontal, tu centro de la razón, tenga tiempo de analizar lógicamente la situación. Esto es un mecanismo de supervivencia pura. Es mejor reaccionar un milisegundo antes y equivocarse que dudar un segundo y ser devorado. La amígdala también trabaja mano a mano con el hipocampo, del que ya hablamos, para grabar los recuerdos emocionalmente intensos. Si la experiencia es terrorífica, la amígdala se activa con fuerza, marcándolo para que ese recuerdo sea imborrable y puedas evitar la amenaza en el futuro. Es por esto que las personas con estrés postraumático tienen recuerdos tan vívidos e intrusivos. La amígdala ha gritado tan fuerte durante ese evento que el recuerdo se ha sellado con una potencia descomunal. Junto a la amígdala tenemos un auténtico maestro de orquesta y guardián de la estabilidad interna, el hipotálamo. Aunque solo es una pequeña región del tamaño de una almendra, su influencia es inmensa. Si la corteza frontal es el director ejecutivo, el hipotálamo es el gerente de operaciones vitales. Es el encargado de mantener la homeostasis, ese equilibrio interno perfecto que te permite seguir viviendo. El hipotálamo es el termostato de tu cuerpo. Regula la temperatura corporal sudando o temblando. Es el medidor de energía, controlando el hambre y la saciedad, diciéndote cuándo es hora de comer o cuándo debes parar. También maneja la sed y el equilibrio hídrico. Pero su papel más extraordinario es que sirve de puente de mando entre tu sistema nervioso y tu sistema endocrino, la red de hormonas que te recorre. Controla la hipófisis o glándula pituitaria, la glándula maestra del cuerpo, mediante la secreción de hormonas liberadoras e inhibidoras. Esta conexión se conoce como el eje hipotálamo-hipófisis. En esencia, el hipotálamo recibe información de todo tu cuerpo, niveles de glucosa, temperatura, estrés, y le ordena a la hipófisis qué hormonas debe liberar para que el resto del sistema endocrino, tiroides, suprarrenales, gónadas, actúe en consecuencia. Por ejemplo, en una situación de estrés, el hipotálamo le ordena a la hipófisis que active las glándulas suprarrenales para que liberen cortisol, la hormona del estrés. Es una línea de comunicación química que permite que tu biología más profunda responda a tu entorno y tus emociones. El hipotálamo también es un actor fundamental en el sistema nervioso autónomo, el que regula las funciones viscerales de las que no eres consciente, como la frecuencia cardíaca, la digestión y la respiración. Es el punto donde tu estado emocional se traduce directamente en una respuesta física. Un susto te acelera el corazón, porque la amígdala le ha enviado una señal de peligro al hipotálamo, y este, a su vez, ha ordenado al sistema simpático que active la respuesta de emergencia. Es fascinante pensar cómo una pequeña porción de tejido cerebral puede ser tan vital para tu existencia básica. Ya que hablamos del hipotálamo y su control de los ritmos biológicos, no podemos dejar de lado una de las funciones más misteriosas e importantes del cerebro, el sueño. El sueño no es un estado pasivo, es un proceso activo y complejo orquestado por tu cerebro con propósitos esenciales para tu salud física y mental. Durante el sueño, pasas por un ciclo que se repite varias veces durante la noche.
alternando entre dos grandes estados: el sueño no REM, movimiento ocular no rápido, y el sueño REM, movimiento ocular rápido. El sueño no REM ocupa la mayor parte de tu noche y se divide en varias etapas, siendo la más importante el sueño de ondas lentas o sueño profundo. En esta fase, tu cerebro genera ondas lentas y de gran amplitud. ¿Cuál es su propósito? Los científicos creen que esta etapa es vital para la recuperación física y la consolidación de la memoria declarativa, hechos y eventos. Es como si el cerebro estuviera limpiando el disco duro y grabando de manera permanente la información importante del día. Durante este sueño profundo, también se cree que se eliminan productos de desecho metabólico que se acumulan en el cerebro durante la vigilia, actuando como un sistema de desintoxicación cerebral. Luego está el sueño REM, una fase que se distingue porque tus ojos se mueven rápidamente bajo los párpados. Tu cuerpo está paralizado, por suerte, para que no actúes tus sueños, y tu actividad cerebral es casi idéntica a la que tienes cuando estás despierto. Es la fase donde ocurren la mayoría de tus sueños vívidos. El sueño REM se asocia crucialmente con la consolidación de la memoria procedimental, habilidades y hábitos, y con el procesamiento emocional. El cerebro utiliza este estado para ensayar habilidades recién aprendidas, integrar la información emocional y quizás preparar el cerebro para el próximo ciclo de vigilia. Privarte de sueño REM te afecta emocionalmente, volviéndote más irritable y menos capaz de manejar el estrés. El sueño, en su totalidad, es una prueba más de que el cerebro trabaja sin descanso, incluso cuando crees que descansa. Hemos explorado el cerebro desde las neuronas hasta las grandes estructuras, pero hay un último tema que es el más complejo y fascinante de todos, un misterio que la neurociencia todavía no ha logrado desvelar por completo: la conciencia. ¿Qué es exactamente la conciencia? No hay una definición única, pero generalmente se refiere a tu estado de ser consciente de ti mismo y de tu entorno. Es la experiencia subjetiva de la realidad. Es el qualia, como lo llaman los filósofos, la cualidad de la experiencia, el sabor del café o la rojez del color rojo que tú experimentas personalmente. Los científicos han logrado mapear las correlaciones neurales de la conciencia, CNC. Esto significa que podemos identificar qué áreas del cerebro, principalmente partes de la corteza, el tálamo y el tronco encefálico, se activan y se sincronizan cuando estás consciente. Por ejemplo, sabemos que la actividad eléctrica global, las ondas gamma, a menudo se correlaciona con la percepción consciente y la unificación de la información. Sabemos qué sucede en el cerebro cuando estás consciente. Esto se conoce como el problema fácil de la conciencia. Pero el gran enigma, el que nos vuela la cabeza a todos y que sigue sin respuesta, es el problema difícil de la conciencia, acuñado por el filósofo David Chalmers. El problema no es cómo el cerebro procesa la información o produce comportamiento, el problema fácil. El problema difícil es por qué todo esto da lugar a una experiencia subjetiva. Cómo la materia gris, la actividad electroquímica y la mera computación de datos generan sentimientos, pensamientos y una percepción interna de ser yo. La ciencia puede describir perfectamente el proceso de una neurona que se activa cuando ves el color azul, pero no puede explicar por qué esa activación se siente como el azul subjetivo. Es la brecha entre la función física y la experiencia interna, entre el hardware biológico y el software de la mente. Algunos proponen que la conciencia es una propiedad emergente de la complejidad neuronal, algo que surge cuando se alcanza una masa crítica de interconexión. Otros, con teorías más vanguardistas, sugieren que podría estar vinculada a fenómenos cuánticos dentro de las neuronas, o que es una propiedad fundamental del universo, como la gravedad. Lo que es irrefutable es que la conciencia es lo que te permite el libre albedrío, la moral, la ética, y es el fundamento de toda tu vida mental. Es el pináculo de la evolución del sistema nervioso y el último gran misterio biológico que nos queda por resolver. La conciencia es, sin duda, el Everest de la neurociencia, el punto donde la biología se encuentra con la filosofía. Mientras los científicos siguen debatiendo si es un proceso enteramente material o si va más allá de la materia, lo que sí podemos hacer es aterrizar en el mundo de lo que ocurre cuando el sistema nervioso falla, porque este sistema tan maravillosamente organizado es también susceptible a errores y patologías que nos revelan, por contraste, lo complejo y frágil que es. Hablemos de las enfermedades neurodegenerativas.
Esas condiciones que, lenta pero inexorablemente, deterioran las estructuras del sistema nervioso y con ellas las funciones esenciales de la persona. Son ejemplos dolorosos de cómo la maquinaria perfecta puede comenzar a oxidarse. Piensa en el mal de Parkinson, un trastorno del movimiento que le afecta a millones de personas. ¿Cuál es su origen neural? La clave está en una región minúscula del cerebro medio llamada la sustancia negra. Esta área es crucial porque sus neuronas son las principales productoras del neurotransmisor dopamina. La dopamina, como ya te dije, es esencial para la motivación, pero también es el lubricante químico que permite que tus movimientos sean fluidos y controlados. En el Parkinson, las neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra comienzan a morir por razones que la ciencia aún intenta desentrañar completamente. Esta pérdida neuronal provoca un déficit dramático de dopamina en los ganglios basales, un circuito cerebral que afina y ejecuta los movimientos. Sin suficiente dopamina, el sistema motor se desregula. Los mensajes de movimiento son confusos y la persona experimenta los síntomas clásicos: temblor en reposo, cuando no se está moviendo, rigidez muscular, los músculos están constantemente tensos, y bradicinesia, lentitud extrema para iniciar y ejecutar el movimiento. Es como si intentaras conducir un coche con el freno de mano puesto y el motor atascado. El Parkinson nos demuestra que una molécula, la dopamina, tiene el poder de definir la calidad de un acto tan fundamental como caminar. En el otro extremo del espectro neurodegenerativo, y con un impacto devastador en la cognición y la memoria, está la enfermedad de Alzheimer. Este trastorno es el enemigo número 1 de la memoria y la identidad personal. Si el hipocampo es el bibliotecario de tus recuerdos, el Alzheimer es el incendio que quema la biblioteca desde dentro. A nivel microscópico, el Alzheimer se caracteriza por dos grandes anomalías estructurales que destruyen las neuronas y las sinapsis. La primera son las placas amiloides, que son depósitos anormales de una proteína llamada beta-amiloide. Estas placas se acumulan en los espacios entre las neuronas, actuando como basura tóxica que interfiere con la comunicación sináptica. La segunda son los ovillos neurofibrilares, que se forman dentro de las neuronas a partir de una proteína llamada tau. En una neurona sana, la proteína tau estabiliza las estructuras internas, como los raíles de un tren que transportan nutrientes. En el Alzheimer, la proteína tau se vuelve anormal, desintegrando esos raíles y haciendo que la neurona colapse y muera. El resultado de esta doble agresión es la atrofia gradual de partes vitales del cerebro, comenzando típicamente en las áreas relacionadas con el hipocampo y la memoria, y extendiéndose luego a las regiones asociadas al lenguaje y el razonamiento. Para el paciente con Alzheimer, la enfermedad es la pérdida progresiva de su biografía, un testimonio cruel de cómo nuestra identidad reside en la integridad de nuestras conexiones nerviosas. Pero el sistema nervioso no solo se ve afectado por la neurodegeneración, también es el asiento de los trastornos psiquiátricos, condiciones que afectan la forma en que percibimos, sentimos e interactuamos con el mundo. Aquí, el problema no es necesariamente la muerte de neuronas, sino el desequilibrio químico y la desregulación de los circuitos cerebrales. Tomemos la depresión mayor, un trastorno que va mucho más allá de la simple tristeza. La evidencia científica sugiere fuertemente que la depresión tiene una base biológica compleja. Una de las hipótesis más conocidas es la hipótesis monoaminérgica, que postula una deficiencia en la disponibilidad o en la señalización de ciertos neurotransmisores monoaminérgicos, principalmente la serotonina y la norepinefrina, en las sinapsis cerebrales. La serotonina es clave para regular el ánimo, el sueño y el apetito. Una baja actividad serotoninérgica se ha asociado a la tristeza persistente, la pérdida de interés y los problemas de sueño característicos de la depresión. Por otro lado, la norepinefrina influye en el estado de alerta y la energía. La reducción de sus niveles contribuye a la fatiga y la falta de concentración. Los medicamentos antidepresivos actúan intentando aumentar la disponibilidad de estos neurotransmisores en la hendidura sináptica, tratando de restaurar el equilibrio químico perdido. La depresión nos enseña que la felicidad no es solo una elección, sino el resultado de un delicado ballet molecular en el cerebro. Un ejemplo aún más complejo de la desregulación de circuitos es la esquizofrenia, un trastorno que afecta profundamente la percepción de la realidad, el pensamiento y el comportamiento. A diferencia de la depresión, la esquizofrenia se ha vinculado con una actividad excesiva de la dopamina
en ciertas áreas del cerebro, particularmente en las vías mesolímbicas, que están involucradas en la recompensa y la experiencia de la realidad. Esta hiperactividad dopaminérgica se cree que es responsable de los síntomas positivos de la esquizofrenia, que son aquellas experiencias que se añaden a la vida normal, como las alucinaciones, percibir cosas que no están ahí, especialmente escuchar voces, y los delirios, creencias falsas e inamovibles como la paranoia o sentirse controlado. Es como si el cerebro estuviera saturado de señales, haciendo que el individuo perciba como reales cosas que solo son ruido neuronal. Al mismo tiempo, la esquizofrenia también presenta síntomas negativos, como el aplanamiento emocional, la falta de motivación y el aislamiento social, que se han asociado con una actividad dopaminérgica deficiente en otras áreas del cerebro, como la corteza prefrontal. Es un trastorno de contrastes químicos donde hay demasiado de un neurotransmisor en un lugar y muy poco en otro. El tratamiento, por lo tanto, es un baile delicado de medicación que intenta modular la actividad dopaminérgica en las distintas regiones cerebrales para restaurar un mínimo de realidad y función. Ahora, después de tocar la parte oscura del sistema nervioso, es importante terminar con una nota de esperanza y poder personal. A pesar de todas estas posibles fallas, tu sistema nervioso posee una cualidad milagrosa: la plasticidad y la capacidad de autocuidado. La neuroplasticidad es el término que describe la asombrosa capacidad de tu cerebro para reorganizarse a sí mismo durante toda tu vida, formando nuevas conexiones neuronales y reforzando las existentes en respuesta al aprendizaje, la experiencia o incluso una lesión. Tu cerebro no es una máquina estática, es una arcilla viva. Las experiencias repetidas literalmente reesculpen tu cableado neuronal. Si aprendes un nuevo idioma, las áreas cerebrales asociadas al lenguaje se vuelven más densas y activas. Si practicas la meditación, se ha demostrado que áreas como la corteza prefrontal, asociada a la atención y la regulación emocional, pueden engrosarse. Y aquí entra el poder de tus hábitos en la salud cerebral. Hablemos de la neurogénesis, el proceso de nacimiento de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Durante mucho tiempo, se creyó que esto era imposible, que nacías con todas las neuronas que ibas a tener, pero la ciencia lo ha desmentido. Ahora sabemos que la neurogénesis ocurre, al menos, en el hipocampo. Y sorprendentemente, este proceso puede ser activado y potenciado por tu estilo de vida. El ejercicio aeróbico es uno de los mayores estimulantes de la neurogénesis. Al correr o hacer una actividad que sube tu ritmo cardíaco, no solo mejoras la circulación sanguínea, sino que tu cerebro libera una proteína mágica llamada factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF. El BDNF actúa como un fertilizante para el cerebro, promoviendo la supervivencia de las neuronas existentes y estimulando el crecimiento de las nuevas, mejorando la memoria y reduciendo la ansiedad. Si quieres un cerebro más fuerte y más joven, muévete. La dieta es el combustible. Una alimentación rica en ácidos grasos omega 3, presentes en el pescado, por ejemplo, es vital, ya que estos son componentes estructurales clave de las membranas celulares neuronales. Un buen balance nutricional apoya el funcionamiento óptimo de cada sinapsis. Finalmente, el manejo del estrés es vital. El estrés crónico y los altos niveles de la hormona cortisol pueden ser neurotóxicos, inhiben la neurogénesis y dañan el hipocampo. Practicar la meditación o el mindfulness ayuda a calmar la amígdala y fortalece la conexión reguladora con la corteza prefrontal, reduciendo el impacto corrosivo del estrés sobre tu tejido neuronal. Cuidar tu mente es, literalmente, el mejor seguro para tu futuro neurológico. El sistema nervioso es tu bien más preciado, y la ciencia te ha dado las herramientas para que tomes el control de su bienestar y desarrollo. Retomando la idea del autocuidado y la plasticidad cerebral, hay un área de la neurociencia que está explotando ante nuestros ojos, revelando una conexión que hasta hace poco parecía una mera intuición popular: el vínculo entre tu intestino y tu cerebro. Esta comunicación no es anecdótica, es una autopista neuronal y hormonal de doble sentido que llamamos el eje intestino-cerebro. La gran revelación es que tu intestino no es simplemente un tubo de digestión. Alberga un ecosistema inmenso de billones de microorganismos, lo que conocemos como la microbiota intestinal. A este conjunto de neuronas, que son más de 100 millones, se le denomina el sistema nervioso entérico o, de forma cariñosa, tu segundo cerebro. ¿Por qué es esto importante para ti? Porque tu microbiota influye en tu estado de ánimo, cognición
y hasta tu comportamiento. La comunicación entre el intestino y el cerebro se da a través de varias vías. La más rápida es la vía neuronal, principalmente por medio del nervio vago. Este es el cable principal de información que conecta el tronco encefálico con el abdomen. El nervio vago transmite señales sobre el estado de tu intestino, ya sea inflamación, saciedad o incomodidad, directamente a tu cerebro, modulando tu respuesta al estrés y la ansiedad. Si alguna vez has sentido un nudo en el estómago por nervios, ese es el nervio vago en acción, transmitiendo la ansiedad del cerebro al intestino. Luego tenemos la vía química. Aquí es donde la cosa se pone impactante. Muchas de las bacterias de tu intestino son capaces de producir neurotransmisores. Sí, has oído bien. Más del 90% de la serotonina del cuerpo, el neurotransmisor crucial para la sensación de bienestar y felicidad, es producida y almacenada en el intestino, no en el cerebro. Aunque la serotonina producida allí no cruza fácilmente la barrera hematoencefálica, estas bacterias también producen otras moléculas cruciales llamadas ácidos grasos de cadena corta, AGCC, como el butirato. Estos AGCC sí pueden interactuar con el cerebro, influenciando la producción de otros neurotransmisores y modulando la respuesta inflamatoria en todo tu sistema. Una microbiota desequilibrada, un estado conocido como disbiosis, se ha asociado con una mayor susceptibilidad a la depresión, la ansiedad e incluso se está investigando su papel en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. La ciencia está descubriendo que cambiar tu dieta o tomar probióticos puede ser una forma indirecta pero poderosa de neuroterapia, cuidando tu salud mental a través de la salud intestinal. Es un dato que verdaderamente te hace volar la cabeza. Lo que comes alimenta a seres vivos que están dirigiendo tu estado de ánimo. Si miramos hacia el futuro, el estudio del sistema nervioso nos lleva a territorios que antes solo existían en la ciencia ficción. El futuro de la neurociencia se centra en dos grandes promesas: reparar el cerebro dañado y mejorar la función cerebral más allá de las capacidades naturales. Una de las áreas más fascinantes son las interfaces cerebro-máquina, BCI. Imagina poder controlar un brazo robótico o un cursor de computadora con solo pensarlo. Esto ya no es solo teoría. Las BCI funcionan midiendo la actividad eléctrica del cerebro, ya sea de forma no invasiva, con cascos EEG, o, de forma más precisa, mediante implantes cerebrales electrodomatrices colocados directamente en la corteza. Estos implantes capturan los patrones de activación neuronal que representan una intención. Por ejemplo, la intención de mover un brazo. Un algoritmo computacional decodifica esos patrones en tiempo real, traduciéndolos en comandos para un dispositivo externo. Para una persona con parálisis, esto representa la posibilidad de recuperar el movimiento funcional o la comunicación. Es la mente volviendo a tocar el mundo a través de la tecnología. El siguiente paso son las neuroprótesis, que no solo interpretan la señal, sino que también la devuelven. Un ejemplo ambicioso es restaurar la memoria en personas con Alzheimer temprano o lesiones cerebrales. Se están diseñando prótesis de memoria que podrían registrar un patrón de activación cerebral asociado a la formación de una memoria, y luego reproducir ese patrón para ayudar a consolidar la información, esencialmente sirviendo como un bypass para una sección dañada del hipocampo. Otra tecnología que está revolucionando la investigación es la optogenética. Este es un concepto increíblemente sofisticado que combina la genética y la luz para controlar la actividad neuronal. Los científicos introducen genes en neuronas específicas, haciendo que estas neuronas produzcan proteínas que son sensibles a la luz. Una vez que la neurona tiene esta proteína, el científico puede encenderla o apagarla usando un simple pulso de luz. Imagina el poder de esto. Puedes estudiar circuitos cerebrales completos con una precisión nunca antes vista. Por ejemplo, puedes identificar el circuito exacto responsable de la sensación de miedo o de un comportamiento adictivo. Luego, puedes activarlo o inhibirlo con luz para ver qué sucede, abriendo la puerta a tratamientos de precisión para trastornos neurológicos. En el futuro, la terapia génica promete ir un paso más allá para curar enfermedades como el Parkinson. La idea es introducir genes sanos en las neuronas afectadas para reemplazar o reparar los genes defectuosos, o para hacer que las neuronas en la sustancia negra dejen de morir o que produzcan dopamina de nuevo. Esto es esencialmente reprogramar las células para que funcionen correctamente,
abordando la raíz del problema en lugar de solo tratar los síntomas. Pero estos avances monumentales en el conocimiento y la capacidad de manipulación cerebral nos obligan a una pausa ética y profunda, dando origen a una disciplina conocida como neuroética. A medida que las neurotecnologías se vuelven más comunes, surgen preguntas cruciales que atañen a la esencia misma de lo que significa ser humano. ¿Qué sucede con la identidad personal cuando una BCI o una neuroprótesis altera fundamentalmente tu forma de sentir, recordar o actuar? Si un implante corrige tu depresión o tu memoria, ¿sigue siendo tú quien toma las decisiones o es el algoritmo? Otro debate ardiente es el del mejoramiento cognitivo o neuroenhancement. Ya existen fármacos, llamados psicoestimulantes, que algunas personas usan para aumentar la concentración o la memoria, aún estando sanas. Pero el futuro nos traerá tecnologías más potentes, como la estimulación cerebral no invasiva para mejorar el aprendizaje, o incluso interfaces que permitan a los soldados controlar sistemas de armas solo con el pensamiento. Esto plantea un dilema de justicia y equidad. Si solo las personas ricas pueden permitirse mejorar sus capacidades cognitivas o físicas mediante neurotecnología, estamos creando una brecha neurológica, una nueva forma de desigualdad entre los mejorados y los naturales. La neurociencia tiene el potencial de curar, pero también de crear divisiones sociales si no se regula con sabiduría y ética. Finalmente, está la cuestión de los neuroderechos. Los expertos ya están debatiendo la necesidad de proteger la privacidad mental y la libertad cognitiva. ¿Deberías tener derecho a que tus datos cerebrales, recolectados por dispositivos BCI, sean tan privados como tus registros médicos? ¿Debería el gobierno o una corporación poder leer tu intención o tus pensamientos? Se propone que el derecho a la integridad mental, a no ser manipulado mentalmente, y el derecho a la continuidad psicológica, a preservar tu identidad personal, se conviertan en derechos humanos fundamentales en esta era de avance neurotecnológico. El sistema nervioso, el asiento de nuestra conciencia, es el último bastión de nuestra libertad y debemos protegerlo. El viaje a través de tu sistema nervioso es, en última instancia, un viaje hacia la comprensión de ti mismo y de tu lugar en el universo de la biología. Y con esto llegamos al final de nuestro largo viaje a través de los fascinantes y complejos territorios del sistema nervioso. Espero que esta clase extendida te haya dejado con una apreciación más profunda de la maravilla que reside dentro de tu cráneo y recorre todo tu cuerpo. Entender tu sistema nervioso es entender quién eres, cómo piensas y por qué sientes. Nunca olvides el dato inicial. Tu cerebro genera suficiente energía como para encender una bombilla de bajo consumo. Mantén esa bombilla encendida con curiosidad. Si has llegado hasta aquí, te agradezco enormemente por tu tiempo, tu paciencia y tu interés inquebrantable en la ciencia que nos define. Si este contenido te ha gustado, si te ha hecho aprender algo nuevo o simplemente te ha ayudado a relajarte, por favor, déjale un me gusta al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte este conocimiento con alguien que creas que necesita un poco de ciencia para dormir o para despertar. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando las fronteras del conocimiento. Desde Duerme con Ciencia, te deseamos una noche increíblemente reparadora, llena de sueños donde la ciencia sea la protagonista. Hasta la próxima y que descanses.